asistente de la Universidad de León, es una universidad pública, pequeña, dice él, de 14.000 estudiantes, pues al lado de la Complutense de 100.000 estudiantes y al lado de una cercana que es de Salamanca que tiene 35.000, pues él considera que una universidad de 14.000 estudiantes de la temática y como el eje transversal y sustancial de la especialización del tema de la calidad, pero de una perspectiva gerencial, de ahí que sea como un poco conocer de primera mano pues el modelo español por toda la trayectoria. Saben que el plural masculino engloba a ambos géneros, ¿no? Pero en fin, muchas gracias a la profesora Pilar Márquez por invitarme. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes, aunque esto no estaba previsto y yo no tenía nada preparado. De haberlo sabido, pues hubiera podido prepararles una presentación, incluso alguna documentación, así es que voy a improvisar, ¿eh? De manera que ustedes disculparán todos los errores y sobre la marcha, por favor, interrúmpanme y pregúntenme las cosas que sobre la marcha quieran que yo les pueda aclarar. Es verdad, como dice Pilar, que yo me dediqué durante muchos años, 18 años, a la gestión hospitalaria. Yo soy ya mayor, como ustedes pueden ver, tengo por tanto muchos años de profesión detrás y eso significa pues que uno a veces, como decimos en España, yo tengo miedo de hacer expresiones españolas porque a veces aquí tienen un significado distinto, ¿eh? Ayer hablando de la metformina dice que valía 2 perras gordas y mi auditorio se sorprendió diciendo ¿qué es eso de las perras gordas?, ¿no? Bueno, pues como les decía, hay un dicho en España que dice sabe más el perro por viejo que por sabio, ¿no? Entonces a veces la experiencia es la madre de la sabiduría y yo no presumo de ser sabio, pero sí de tener una cierta experiencia y eso todavía no sabe compartir con todos ustedes, ¿eh? Les voy a contar un poquito la historia de cómo se desarrolló todo el tema de la calidad en España y les voy a dar una visión de cómo está ahora, aunque yo les reconozco que ahora no me dedico a la gestión de la calidad, ¿eh? Pero como director de un hospital, como decía Pilar, grande, yo empecé con 31 años a dirigir instituciones sanitarias y estuve hasta los 45 dedicado a esa labor, de tal manera que me tocó vivir de los años 80 y 90 pues la gestión, la profesionalización de la gestión en los hospitales españoles. Hasta el año 86 en España pues había una gestión hospitalaria absolutamente precaria, ¿eh? Los directores eran personas de confianza, nombrados a dedo por la autoridad competente, que simplemente tenían la confianza de la autoridad, pero no tenían ni experiencia, ni formación, ni cualificación de ningún tipo. Los hospitales, decía Mintzberg, que es un experto en organización de empresas, es la empresa más complicada que existe, porque concita pues, más de 40 profesiones diferentes y a diferencia de una empresa convencional, donde hay un jefe, 3 subjefes, 20 jefes intermedios y luego 200.000 operarios, en el hospital es al revés. Están los médicos, que son los divos de la organización, intocables, ¿no? Es decir, pueden hacer y deben de, hay que dejarles hacer lo que les dé la gana, ¿eh? No se les puede decir, usted tiene que utilizar bien los recursos y por tanto no pida tantas resonancias magnéticas que cuestan mucho. Explore primero al paciente antes de pedir un escáner. No vaya a pedir el escáner y luego resulta que el paciente tenía una cefalea convencional que se hubiera usted ahorrado el gasto de ese escáner, ¿no? Y esto, pues, por lo menos en España, pues costó mucho introducir la profesionalización en la gestión. Costó que los gestores, los directores, y no solamente los directores al más alto nivel, sino los mandos intermedios, los jefes de equipo, los jefes de servicio, de todos los servicios, pues fueran personas formadas, motivadas y comprometidas con la gestión de los recursos. Cuando yo hablo de calidad me gusta utilizar un esquema que les voy a reproducir aquí a ustedes porque me parece que es la clave de alguna de las claves importantes de qué es la calidad, ¿no? Claro, si nosotros les preguntamos a los profesionales qué es la calidad, usted le pregunta a los médicos españoles qué entiende usted por calidad y le dicen tener a mi disposición 30 equipos de resonancia magnética, toda la posibilidad de pruebas de laboratorio sin ningún tipo de restricción, tener mucho reconocimiento, muy buen sueldo y muchos ayudantes a mi disposición, ¿no? Esto es lo que le dirá a usted un médico que eso entiende por calidad, ¿eh? Que cuando tenga un paciente delante pueda hacerle al paciente todo lo que se le ocurra en ese momento. Si le preguntan ustedes a los políticos, a los gestores, le van a decir, oiga, sí, dar un buen servicio a los ciudadanos, pero ojo que eso tiene un precio, ¿eh? Y hay que pagarlo, ¿no? Y en un entorno público quien lo pagan son los ciudadanos a través de sus impuestos.
En un entorno privado no pasa nada, usted vaya a Estados Unidos y allá usted lo que quiera, como lo va a pagar el paciente, si él tiene plata para pagarlo y está dispuesto a pagarlo, haga usted lo que quiera, el paciente quedará encantado y además si usted le pone pues alguien que la abanique, ¿no? Y una secretaria particular para que en todo momento esté ofreciéndole cafecito, un tinto y un no sé qué, pues entonces estará encantado. Pero en un entorno público todos los recursos son limitados y por tanto tienen un coste y los servicios que la población puede demandar son infinitos. No sé si ustedes están de acuerdo que nosotros las necesidades de salud son infinitas, ¿no? Es decir, que hay unas necesidades muy importantes. Si me da un infarto, es muy importante que haya un hospital que me atienda, ¿no? Pero puestos a exigir, yo que tengo un poquito de artrosis en el cuello, a mí me vendría fenomenal que todos los días el sistema público de salud, de forma gratuita, pusiera a mi disposición un fisioterapeuta que me pusiera un poquito de onda corta, me diera un masaje y además me diera conversación comentándome las noticias del día, ¿verdad? Eso ya sería fantástico. Es decir, por necesitar, a mí eso me vendría muy bien. Pero el problema es que en un entorno público los recursos son limitados y las necesidades son insaciables. Por tanto, hay que priorizar las necesidades y hay que utilizar bien los recursos. Así es que los ciudadanos quieren servicios sin límite. Los técnicos y los profesionales quieren la tecnología al máximo, ¿no? Y los gestores dicen, haga usted lo justo al precio mínimo suficiente, ¿no? ¿Y cómo casamos todo esto? Pues esto me lleva a hablarles ya de uno de los conceptos, de una de las dimensiones de la calidad. La calidad tiene tres grandes dimensiones, ¿no? La dimensión científico-técnica, es decir, hacer las cosas bien de acuerdo con las normas y del estado del conocimiento en cada momento. Eso en medicina se llaman protocolos y guías de práctica clínica. Otra de las dimensiones de la calidad es hacer las cosas bien, cumpliendo las expectativas de los clientes, de los usuarios, por tanto dejando satisfechos a los usuarios. Y otra de las dimensiones de la calidad son los costes, ¿verdad? Entonces hay que encajar todo esto. Y a mí me gusta utilizar la siguiente curva que relaciona la calidad y los costes. Si aquí nosotros ponemos la calidad, perdón, aquí ponemos los costes. Hace tanto que no hacía esto Pilar, es que Pilar me ha atracado y me ha dicho antes de ayer, le podría hacer una proposición deshonesta, me dice Pilar. Yo empecé a pensar mal, indecente, y yo empecé a pensar mal y me dice, antes de coger el avión usted compartiría con mis estudiantes o mis alumnos un rato, y en fin, pues no le puedo decir que no, porque lo hizo de una manera muy persuasiva, pero evidentemente no me dio tiempo a preguntar. Bueno, aquí tendríamos entonces la calidad, los estándares de calidad. Y fíjense, cuando nosotros tenemos unos niveles de calidad muy malos, a poco que yo invierta más dinero, la calidad mejora mucho. Es decir, que cuando estoy en un entorno, digamos, muy malo, por decirlo de alguna manera, con unos recursos, digamos, muy poco, de muy mala calidad, pues a poco que yo mejore, se va a notar mucho en los estándares de calidad. Pero llega un punto que es que es el punto que se llama la calidad óptima. Esta es la calidad donde la relación coste-calidad es óptima, como su nombre indica, ¿vale? Es decir, aquí fíjense que con un coste muy razonable, este de aquí, yo doy una calidad bastante buena, ¿están de acuerdo? Bien, yo podía dar una calidad máxima, que es esta de aquí. Este sería el punto de calidad máxima, es decir, que yo puedo todavía ganar un poco más de calidad del servicio, este poquito de aquí, pero fíjense lo que sucede. Para dar este poquito más de calidad, para pasar de la calidad óptima a la calidad máxima, yo tengo que incrementar los costes muchísimo, ¿verdad? Claro, esto si estoy en un entorno privado donde lo paga el paciente, yo le puedo decir, oiga, ¿usted prefiere que en lugar de ponerle una prótesis de cadera de titanio, se la ponga de porcelana y en lugar de cementada, se la ponga sin cementar? La de porcelana sin cementar es mucho mejor, vale el doble justo, pero si usted quiere y la paga, yo se la puedo poner. Vale, pues perfecto, sí, póngamela que yo me la puedo pagar. Pero si yo esa diferencia la pago con el dinero de todos, pues tengo que pagar lo que se llama el coste oportunidad. El coste oportunidad es esta cantidad de dinero de más que yo tengo que pagar para dar este poquito más de calidad a este paciente
y que por pagar este dinero de más yo pierdo la oportunidad, por ejemplo, de vacunar del virus del papiloma humano a todas las adolescentes del pueblo o de la ciudad, ¿vale? Es decir que porque los dineros que tengo, los recursos son limitados. Entonces, en un entorno público, estos costes de oportunidad hay que minimizarlos al máximo, porque lo que yo pague de más por dar un servicio que estaría muy bien, pero no es necesario, porque esto ya es una calidad muy buena. Es decir, a este paciente que se ha fracturado su cadera, ya le pongo una prótesis y el paciente ya camina, y por 10 o 15 años tiene resuelto su problema perfectamente bien. Así es que no necesito pagar todo esto para dar un poquito más de calidad, cuando con ese dinero yo podría hacer muchas otras cosas. Esto es como si en una familia que tiene pocos recursos, pues decide gastarse el dinero en comprarse una televisión de plasma de alta definición y en comprar teléfonos móviles para todos, pero luego resulta que les cortan la luz porque no les llega a fin de mes el presupuesto para pagar la luz, o no tienen para comer todos los días o para pagar el colegio de los niños porque se lo han gastado en otras cosas innecesarias. ¿Entienden? Esto es un aspecto muy importante de la calidad, que enlaza con la ética de la calidad. Es decir, en un sector público esto no es ético. ¿Están de acuerdo? Porque hacer esto significa perder la oportunidad de hacer muchas otras cosas mucho más rentables desde el punto de vista ético. Por tanto, hablando de justicia social y de ética social, en los entornos públicos, cuando los servicios son públicos y se pagan con el dinero de todos, hay que asegurarse de que nosotros damos una calidad suficiente al precio justo. Por tanto, los costes hay que tenerlos siempre en cuenta para optimizar al máximo la eficiencia. Ustedes saben distinguir entre eficacia y eficiencia, ¿verdad? Sí. Pues como esto lo saben distinguir muy bien, no me extiendo. Y ahora, nada más, un pequeño detalle para preparar la atención de ustedes sobre esta parte de aquí de la curva. Observen cómo la mala calidad es carísima. Es decir, cómo a partir de ese punto la mala calidad me sale muy cara. Es decir, si a mí llega un paciente con una apendicitis aguda al servicio de urgencias del hospital, y el hospital es tan malo que el médico de la puerta no sabe distinguir una apendicitis de un dolor muscular, y además no tiene la posibilidad de hacerle un hemograma o una ecografía o hacer unas pruebas mínimas para el diagnóstico de esa apendicitis, ¿verdad? Entonces el paciente se demora y cuando ingresa la apendicitis se ha perforado y entonces ha hecho una peritonitis, y entonces lo que podían haber sido 24 horas de hospitalización se convierte en 10 días de hospitalización. O imagínense que el paciente se le diagnosticó bien la apendicitis, se ingresó, se le intervino y el cirujano y el anestesista lo hicieron todos muy bien y la apendicitis se resolvió. Pero la enfermera de planta, que no se lava las manos, cuando le va a hacer la cura de la herida quirúrgica se la contamina y se infecta la herida. Entonces el paciente, en lugar de estar 24 horas, hace una infección de la herida quirúrgica, se complica el posoperatorio y tiene que estar una semana más. Y entonces lo que hubiera costado, pues, yo qué sé, $200, se pone en 20.000, ¿vale? Es decir, la mala calidad es muy cara. Por eso es muy importante hacer las cosas bien. A mí cuando hablo de calidad me gusta reproducir un dato que quizá ustedes conozcan. La probabilidad de morirse en un hospital, un paciente que ingresa en un hospital por iatrogenia, dicen los expertos que es del 0,5%. O sea que la probabilidad de que la enfermera sea una incompetente y no guarde las normas de higiene y por tanto de una mala calidad de los cuidados de enfermería, de que el cirujano no sea suficientemente cuidadoso y cuando está haciendo las cosas está pensando en otros problemas y no hace las cosas bien, y como consecuencia de eso el paciente tenga una complicación y pueda morirse. Las infecciones hospitalarias, por ejemplo, pues son consecuencia de una mala calidad, ¿están de acuerdo? Quizás sería el ejemplo de una mala calidad. Cuando un hospital tiene una tasa de infección nosocomial, de infección hospitalaria alta, es porque hay muy mala calidad allí, es porque no se lavan las manos, no hay una higiene adecuada y porque no se guardan los protocolos de higiene dentro del hospital, ¿no? Bien, pues la probabilidad de morirse en un avión, y yo hoy voy a viajar en avión, es de 0,0005. O sea que es muy raro que se mueren. Últimamente ha habido accidentes de avión, pero evidentemente comparado con el volumen de viajeros que viajan en avión, es decir, que es mucho más arriesgado ingresar en un hospital que viajar en avión. Uno, cuando ingresa en un hospital, se puede morir. Y si no se muere, se puede complicar su salud.
y a lo mejor ingresa por una apendicitis y después tiene una peritonitis y una sepsis y acaba con insuficiencia renal y acaba pues trasplantado de riñón, por ejemplo, ¿no? Por tanto, vean lo importante y la trascendencia que tiene la calidad. Entonces, es evidente que la calidad tiene que ser algo que tiene que estar formando parte de las características de las organizaciones, ¿no? Tiene que formar parte de la política institucional de una organización como es un hospital. Por tanto, ahí tiene que implicar a los directivos, los primeros. Si los directivos no están concienciados y no se vinculan con la calidad y no facilitan a las enfermeras pues jabón para lavarse las manos, y no les facilitan guantes y material para hacer su trabajo, pues evidentemente, y no son conscientes de la repercusión que tiene el trabajo bien hecho, pues evidentemente pues de ahí para abajo no se le puede pedir al resto de la organización que haga lo mismo, ¿no? Pero la política de calidad tiene que formar parte de la cultura de la organización, y parte importante, que tiene que comprometer a todos los estamentos de la organización, desde la dirección hasta el último profesional. Todos tienen que vincularse con la calidad, y la calidad significa hacer las cosas bien a la primera, porque si tenemos que enmendar después las consecuencias de lo que hemos hecho mal, nos va a salir muy caro y eso va a tener consecuencias económicas. Y no nos olvidemos, no sé ustedes aquí en Colombia cómo están, pero en España hay consecuencias jurídicas. Es decir, que hay una responsabilidad civil de la que responde el hospital y de la que responde el profesional. Por tanto, los pacientes y los clientes demandan a los profesionales por una mala práctica profesional y demandan a la organización y al hospital solicitando una indemnización cuando las cosas se han hecho mal, ¿verdad? Y hay que admitir, y esta es otra de los conceptos básicos de gestión de la calidad, que uno se equivoca, ¿verdad? Y que los errores son posibles incluso haciendo las cosas muy bien y teniendo los protocolos muy bien establecidos y siendo todos muy cuidadosos con los protocolos. Se pueden cometer errores. Y además, nosotros manejamos una ciencia biológica, que a diferencia de las ciencias exactas, se caracterizan por su variabilidad. Es decir, que yo opero 100 personas con apendicitis a todos igual, de la misma manera, en las mismas condiciones, y 98 van bien y 2, aunque no sea imputable a una mala práctica, pues van mal, se contaminan y uno no sabe muy bien por qué, pero la variabilidad biológica hace que nosotros no podamos funcionar como los físicos, ¿verdad? Los físicos saben que cuando sueltan un cuerpo se cae al suelo con una ley, y 1.000.000 de veces que lo suelten, 1.000.000 de veces se comporta eso igual, nosotros en biología, o en las ciencias biológicas, o en las ciencias de la salud, eso no es así. Por tanto, eso es un problema que tenemos que saber, y por tanto, cuando nosotros tengamos que responder de nuestro desempeño profesional, tenemos que poder acreditar que hemos hecho las cosas bien. Para lo cual, los jueces, ¿qué nos van a pedir? Tráigame usted el protocolo que usted aplicó. Ese protocolo que usted aplicó es el que está consensuado por pares, es decir, por todos los profesionales que hacen su mismo trabajo, y eso es lo que todos están de acuerdo en que es la manera correcta de hacer las cosas, porque si eso es así, su responsabilidad está salvada, puesto que a usted no se le puede exigir unos resultados como a un físico o a un matemático, que se les pone un problema y ese problema tiene una única solución y siempre la misma. A nosotros no se nos pueden pedir los resultados al 100%, se nos tiene que pedir el poner los medios y el hacer las cosas bien y el aplicar las cosas como arreglo a un consenso. Bueno, estoy así un poco tocando cosas sin ningún método, pero bueno, yo creo que quizá pues sirva para que ustedes reflexionen conmigo sobre la importancia que tienen las políticas de calidad. Es decir, un hospital, un laboratorio, una organización tiene que tener una política de calidad escrita, tiene que tener un plan de calidad. Y ese tiene que estar incluido dentro del plan de gestión, donde habrá una misión, una visión, unas políticas, habrá todo ese tipo de cosas que configuran lo que es, digamos, el planteamiento de la gestión profesional de las organizaciones sanitarias. La gestión profesional significa que uno tiene que tener objetivos, tiene que tener recursos, tiene que tener un plan de utilización de esos recursos, tiene que tener clara cuál es su misión, qué es lo que tiene que hacer, cómo y aquí, para quién y de qué manera, y todo eso debe de estar escrito.
Bueno, yo les voy a contar ahora un poco cómo hemos ido evolucionando en España y les voy a contar un poco cómo está ahora mismo la situación. Ustedes seguramente han oído hablar de Abetis Donabedian, seguro, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues nosotros, como les comenté, en el año 87 empezamos a desarrollar en España un nuevo modelo de gestión hospitalaria basado en la gestión profesional, y se empezaron digamos, a impartir cursos de gestión hospitalaria, cursos de dirección de recursos humanos en hospitales, cursos de gestión económica en los hospitales, y los profesionales que eran mandos de las organizaciones hospitalarias se formaron teóricamente y fueron, a través de la legislación que se fue introduciendo en el marco jurídico del sistema sanitario español, se fue introduciendo todo un procedimiento de organización de los hospitales. Entonces, al principio, la primera época de la calidad era lo que se llamaba el control de calidad. Esto también se ha hecho igual en las empresas. Es decir, en las empresas, ustedes saben que la tradicional era, ustedes montan una cadena de montaje de automóviles y al final los expertos en control de calidad revisan con un checklist, revisan la luz funcional, el asiento está en su sitio, el color del coche no tiene ningún fallo, las luces tienen no sé qué, tal, correcto, lo pueden vender. No, tiene un fallo en el sistema eléctrico que regula el no sé qué, devuélvanlo a la cadena, corríjanlo y luego ya le volvemos a pasar el control de calidad, y si el control de calidad es correcto, lo vendemos, ¿verdad? Claro, esto ustedes entienden que en los procesos sanitarios no es posible. Yo no puedo decir cuando el paciente ha tenido una complicación y se ha muerto, un momento, devuélvanlo otra vez, y mire, la enfermera que no se lavó las manos y por eso se infectó, que se las lave. Y entonces ahora lávese las manos y ahora vuelve a curar, que así, esto no es posible, ¿no? Esto no es posible. Por tanto, ahí surge en el entorno hospitalario el segundo, digamos, el segundo nivel, que era la gestión, la garantía de la calidad. En el sector sanitario hay que tratar de garantizar la calidad desde el principio, porque no podemos luego volver atrás, la cadena, y por tanto hay que tratar de tener errores cero. La orientación debe ser errores cero, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner a punto varias metodologías de gestión de la calidad. La primera que hacíamos allí era lo que se llamaba la identificación de problemas de calidad. Entonces, ¿en qué consistía esto? Consistía en que en los hospitales se organizaban comisiones clínicas donde participaban los profesionales. Esta fue una de las primeras ideas que a mí me parecen importantes. Se implicaban los profesionales en la calidad. La dirección lo asumía como una, digamos, prioridad de la organización y se comprometía a aquellas propuestas que hacían las comisiones de calidad, implementarlas. Entonces, por ejemplo, pues había una comisión de calidad de infecciones, profilaxis y política antibiótica. ¿Qué hacía esta comisión de infecciones, comisión de infecciones, profilaxis y política antibiótica? Pues lo dice su nombre, ¿verdad? A través de las informaciones que daba el Servicio de Medicina Preventiva, que recogía todos los días. Una enfermera se pasaba por todas las plantas de hospitalización mirando las curvas de temperatura de los pacientes, ¿no? Y cuando un paciente había ingresado sin fiebre y aparecía un pico de fiebre, es que había hecho una infección nosocomial. Inmediatamente esa enfermera se encargaba de registrar todos los datos de ese paciente y de hacer el seguimiento, ver qué tipo de germen salía en el urocultivo o en el coprocultivo o en el hemocultivo. Las infecciones más frecuentes en los hospitales, como ustedes saben, son las neumonías, las infecciones urinarias, las infecciones de la herida quirúrgica, etc., ¿no? Entonces, todo eso se registraba en un programa informático. Y en la comisión correspondiente, en esta comisión que se reunía todos los meses, se analizaba las tasas de infección nosocomial y se veía si se comportaban dentro de lo que era esperado, menos del 2%, o si en un momento dado en una planta había aparecido un pico. Si había aparecido un pico de infección nosocomial, se analizaba el porqué. El servicio de microbiología, de bacteriología, aportaba el dato del germen que se aislaba en el urocultivo o en el coprocultivo, y aportaba la sensibilidad a los antibióticos, ¿no? De tal manera que esta comisión lo que hacía era hacer lo que se llama una vigilancia epidemiológica de la infección nosocomial, ¿de acuerdo? Monitorizaba, o monitoreaba, ¿cómo le llaman ustedes? Monitorizaba, sí. También monitorizaba la tasa de infección nosocomial
y mientras se comportaba dentro de lo esperado, pues todo iba bien, parecía que la calidad era buena. Pero si en un momento en una planta surgía un brote de casos, automáticamente se detectaba y se analizaba el por qué había pasado eso, ¿de acuerdo? A partir de ahí también se dictaba la política de antibióticos, de tal manera que, por ejemplo, en nuestro hospital esta comisión tenía 3 listas de antibióticos. Una de uso libre, los médicos los podían prescribir libremente. Otra de uso restringido, los médicos los podían prescribir, pero con el visto bueno de esta comisión. Y otra de uso prohibido solo para casos excepcionales, en cuyo caso, antes de prescribirlo, había que pedir autorización a la comisión, con la idea de evitar las resistencias cruzadas, con la idea de evitar, ¿vale? Esta era la época de la gestión de la calidad con criterios de garantía. Se identificaban problemas, en función del problema se analizaban las causas y en función de las causas se proponían soluciones, ¿de acuerdo? Esas soluciones, la dirección se comprometía a implementarlas. Por tanto, si el problema es que las enfermeras lavan poco las manos porque era una cosa que pasaba en mi hospital antes de una remodelación que se hizo, ¿verdad? Antes de la remodelación, las enfermeras se cogían el carro y se iban a curar, iban a curar las habitaciones. Claro, si cada vez que iban a curar a un enfermo tenían que volver al control de enfermería para lavarse las manos, tardaban toda la mañana. Entonces, ¿ellas qué hacían? Pues nada, hacían la cura y continuaban haciendo la cura, y algunas veces se ponían guantes si la herida supuraba y tenía tal, y otras veces pues no. Entonces, ¿qué hubo que decirle a la dirección? No, mire, tienen ustedes que suministrarle a las enfermeras o bien guantes de un solo uso para que lo tiren cada vez que hacen una cura, o bien un antiséptico de manos que dan de llevar en el carro para que antes y después de curar a los pacientes se laven las manos, o bien, como pasa en algunos hospitales en España, en las propias habitaciones donde están hospitalizados los pacientes hay un baño para el paciente y un baño, bueno, un pequeño, digamos, un armario con llave que la enfermera abre y cuando entra se lava las manos, se seca, tira con toallas desechables a un determinado sitio, hace la cura del paciente y al salir se vuelve a lavar las manos, ¿vale? Bueno, pues este era el modelo de gestión de la calidad en esta etapa, en la etapa de la garantía de la calidad, a base de comisiones clínicas. Había otra comisión que era la comisión de mortalidad. ¿Qué hacía la comisión de mortalidad? Estudiar todos los casos de los pacientes que fallecían dentro del hospital para identificar si eran muertes esperadas, es decir, un paciente que ingresa en una fase terminal de un cáncer, pues era una muerte esperada y se ha muerto, pues es que no se podía haber hecho nada. Pero si es un paciente joven que ingresa para dar a luz, una mujer, y fallece, eso no es esperable y eso no es normal, ese caso hay que estudiarlo. Entonces, esa comisión de mortalidad analizaba todos y cada uno de los casos de fallecimiento en el hospital para discriminar entre los que eran muertes esperadas de los que no. Y los que no se esperaba que se hubieran muerto, se trataba de identificar si había sido por un error en algún punto del proceso asistencial o había sido pues porque, bueno, pues que a veces la medicina, como decíamos antes, pues da sorpresas y se complica un caso sin que en eso se le pueda imputar una responsabilidad a un profesional. Bueno, así había un montón de comisiones. Había pues una comisión de mortalidad, una comisión de infecciones, una comisión de farmacia, una comisión de quirófanos, una comisión Y bueno, y luego todas estas comisiones eran presididas por un profesional del hospital, implicaban a médicos y enfermeras, y además se reunían todos ellos una vez al mes con el director médico. Yo me reunía con los presidentes de las comisiones todos los meses. Y los presidentes de las comisiones, cada uno reportaba al conjunto, a eso se llamaba Comisión Central de Garantía de Calidad. Y reportaba lo que habían trabajado en cada comisión y se hacían propuestas que luego, desde la dirección, pues nos comprometíamos a implementar, porque sin el compromiso ese no tiene sentido. Es decir, si estos profesionales hacen 2 propuestas y la dirección mira para otro lado, esa comisión al día siguiente dimite o dice, trabaje usted, para que estamos aquí reunidos, si luego en la dirección no tenemos ni el reconocimiento, ni el apoyo, ni además el compromiso de hacer aquellas recomendaciones que nosotros seguimos. Entonces el procedimiento era detectar problemas, analizar las causas y sus consecuencias, proponer soluciones y luego hacer el seguimiento de esas soluciones. De tal manera que en las comisiones lo que hacían era ver el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones que había hecho y ver también si esas recomendaciones habían sido eficaces en la resolución de los problemas que se habían identificado.
Bueno, esto fue una etapa muy importante porque coincidió en España en los años finales de los 80 y principios de los 90, donde pues, en España se vivió un proceso en el que se invirtió muchísimo en sanidad. Es decir, en España en el año 86 se cambia el modelo sanitario. Entonces, de un modelo de seguridad social, donde solamente tenían derecho a la asistencia sanitaria los trabajadores que cotizaban en la seguridad social, se pasa a un modelo público de salud, donde todos los ciudadanos, absolutamente todos, tienen derecho a una sanidad gratuita, solamente por el hecho de ser ciudadanos españoles, o ustedes si fueran allí, residieran allí. En España tienen derecho a la asistencia sanitaria gratis, total, se le puede poner un trasplante renal gratis a un paciente y se le puede poner un bypass aortocoronario gratis a todo el mundo, absolutamente gratis, simplemente por ser ciudadano español o por ser extranjero residiendo en España o por ser ciudadano europeo o por ser extranjero en tránsito por España siempre que haya un convenio recíproco con su país de origen. Entonces, pues bueno, yo en España pues tenemos un sanitario que no sé si lo podremos aguantar, porque claro, es carísimo, como ustedes pueden imaginar, porque allí es absolutamente todo gratis. Los pacientes van al hospital a urgencias y ayer le comentaba yo con unas personas aquí de colombianas, decía, fíjense ustedes, nosotros tenemos ahora muchos médicos sudamericanos formándose allí. Y yo tengo conmigo una dominicana que estaba asustada porque llegó y la primera guardia que hizo en el hospital en urgencias dice, oiga doctor, dice, yo estoy escandalizada. Digo, ¿por qué, Lilia? Dice, porque he pedido hoy más resonancias magnéticas aquí en mi guardia de 24 horas que en la República Dominicana se hacen en todo un año. Digo, hombre, mira, ¿qué me dices eso? Dice, es que yo alucino. Dice, a todo el mundo que llega, prácticamente, aunque llegue porque le duele una muela, de entrada se le hace un electrocardiograma, una placa de tórax y una analítica general a todos, por sistema. Vengan por el motivo que vengan. Digo, bueno, pues es que eso... y eso se hace porque se hace también medicina defensiva y bueno, porque hay un protocolo así en urgencias donde los residentes pues tienen que hacer, aunque venga por una demora, tienen que hacer una exploración general al paciente. Tienen que hacerle una revisión. Y claro, pues los traumatólogos, un traumatólogo el otro día me decía, dice, mira, Serafín, yo ya me voy a jubilar, dice, porque no aguanto esto. Dice, los médicos jóvenes no saben explorar a un paciente. Lo único que hacen es, me duele el hombro, hágale una resonancia. Dice, y entonces, en una mañana, un médico pasando consulta, si ve 20 pacientes, pide 20 resonancias magnéticas, más además las radiografías, que yo no sé por qué le piden una radiografía si ya lo que se ve en la radiografía se va a ver mejor en la resonancia. Dice, en mi época, los residentes nos enseñaban a hacer una historia clínica. Primero la anamnesis, luego la exploración, luego el diagnóstico diferencial. Y si para diferenciar si es una tendinitis o es una rotura del tendón, si para eso hay que hacer una resonancia, entonces pediré la resonancia. Pero no por sistema todo el mundo, simplemente para que no nos quede nada que se nos pueda escapar. No vaya a ser que el paciente luego tenga una rotura del tendón del supraespinoso y luego me demande porque vino a urgencias y no la atendimos o no le diagnosticamos bien, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, pues ya les digo, tenemos un sistema sanitario que es un lujo, pero al mismo tiempo pues está en una situación de incertidumbre porque además en España estamos viendo una crisis económica donde esto cuesta muchísimo dinero. Allí en España es muy famoso... Perdón, ¿la política pública con qué gobierno la plantearon? ¿Con Zapatero o con...? No, esto que le estoy comentando... La política pública de la salud gratuita. No, esto surge desde el año 86. En el año 86 en España gobernaba el Partido Socialista, pero se hizo la Ley General de Sanidad porque la Ley General de Sanidad es una ley que reconoce el derecho universal de todos los ciudadanos a la atención a la salud, porque se considera un derecho a proteger como la educación, que es gratis y universal. ¿El coste es del Estado? El coste es del Estado, se paga con vía impuestos. Es decir, allí hay mucha gente que no paga nada, porque es gente pobre y humilde, que no llega a un nivel de ingreso suficiente como para pagar impuestos y no paga absolutamente nada. O sea, va a su médico gratis todas las veces que quiera, va al hospital gratis todas las veces que quiera, se le hacen todo tipo de tratamientos sin ningún tipo de... ¿Los medicamentos son supremamente económicos? Los medicamentos para todas las personas que están pensionadas son gratis, y para las personas que trabajan pagan el 40%, digamos, en régimen de ambulatorio en los hospitales, todos los medicamentos son gratis. Por tanto, un paciente oncológico que hay que hacer un tratamiento con quimioterapia y con anticuerpos monoclonales que son cortesísimos, son completamente gratis. ¿Y para los desempleados?
igual, los desempleados gratis total, o sea, totalmente gratis para todo el mundo. Les voy a contar una anécdota. Yo soy médico asistencial también, o sea, yo soy profesor de la universidad por la tarde y por la mañana trabajo como médico del sistema público de salud. Yo tengo una familia una familia rumana que lleva en España 15 años ya, es un matrimonio con 2 hijas. Entonces, trabajan los 4 en España, los 4 tienen asistencia sanitaria, ya está. Se han traído de Rumanía a los padres de ella, a los abuelos, porque pues en Rumanía, pues no sé qué problemas tendría, bueno, pues que vente con nosotros a España, que tenemos sitio en casa y vivís con nosotros, ¿no? Nada más llegar a España, lo primero que hizo Radeva, ¿cómo se llama? Radeva Georgieva, fue ir a la oficina del Sistema Público de Salud para que incorporaran en su tarjeta sanitaria con derecho a la asistencia sanitaria a sus padres, y lo hicieron. Y al día siguiente fue a mi consulta a decirme, mire doctor, como allí en Rumanía pues hay un sistema muy malo, no sé si mis padres están bien o mal, si tienen diabetes o no, si les pasa algo, quiero que les haga usted un chequeo médico y que les revise a ver si tienen alguna patología y necesitan algún tratamiento. Bueno, pues evidentemente se lo hicimos y se lo hicimos gratis, ¿no? Es decir, nosotros disfrutamos de un sistema que es un lujo, pero al mismo tiempo, pues como les digo, pues no sé si será soportable mucho tiempo, porque, claro, eso significa que es un sistema, desde el punto de vista de la solidaridad social, excelente, porque paga más el que más tiene, claro, y recibe más, no el que más ha pagado, sino el que lo necesita. ¿De acuerdo? Además, en igualdad de condiciones, porque en el hospital, como digo yo cuando explico a mis alumnos estas cosas, les digo, mire, es que llega al hospital la duquesa de Alba y el pastor de ovejas de mi pueblo, llegan al hospital los dos y en el triaje se clasifica la prioridad que tienen. Y es muy probable que si la duquesa de Alba viene porque se ha retorcido un tobillo y el pastor viene porque le duele la tripa, primero se ve al pastor, y si tuvieran que ingresan en habitaciones similares. Es decir, que no hay ningún tipo de discriminación. Equidad social. Eso, como digo, pues hombre, en España estamos muy orgullosos del tema de salud. Y además, pues hay mucha preocupación en la sociedad ahora por la viabilidad del sistema, dado que estamos en una situación económica complicada, ¿no? Entonces, están tratando de preservar, pues eso, que por lo menos los pilares básicos del estado del bienestar no se socaven y no se deterioren, ¿no? Pues, tratando de que el sistema de pensiones, el sistema sanitario, el sistema educativo, digamos, no se deterioren. Una pregunta, doctor. Aquí en Colombia funciona que toda esa situación muy de alta calidad y de ese estrato alto se ve con medicinas prepagadas. Ajá. ¿Cómo es en España? No, allí no. Bueno, vamos a ver, en España existen las compañías privadas, porque hay gente que tiene mucho dinero y que quiere ir a 3 médicos para que le vean lo mismo, por si no están de acuerdo con lo que le veo. Y hay personas que, por ejemplo, bueno, el sistema público es universal, por tanto todo el mundo puede ir al sistema que les he comentado, que es el mejor. Miren, los funcionarios en España, los funcionarios del gobierno, tienen una aseguradora distinta, que no es el sistema público de seguridad social, que se llama MUFACE, Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. A estos se les da la opción de elegir o la sanidad pública o la sanidad privada a través de compañías de prepago. Bueno, pues cuando son jóvenes, todos eligen la compañía de prepago. ¿Por qué? Pues porque tienen niños pequeños y trabajan por la mañana. Entonces la sanidad pública en España funciona solamente de 8 a 3. A partir de las 3 funcionan las urgencias. Y una mamá que trabaja y que tiene un niño pequeño quiere ir al pediatra a las 5 de la tarde o a las 6, y si ese pediatra no le gusta quiere elegir a otro, y entonces quiere ir a otro, y entonces en esas personas jóvenes que tienen, digamos, pocos riesgos para la salud, suelen optar por porque llaman ustedes las prepagadas, las compañías privadas, para tener la posibilidad de elegir médico, de elegir hora y de elegir, digamos, a su comodidad, incluso pues 2 médicos diferentes que les puedan tratar o que le puedan dar 2 puntos de vista, ¿no? En el sistema público uno puede elegir el médico de familia, pero no puede elegir el especialista. Por tanto, el médico de familia ve un paciente que tiene una artrosis de rodilla y le manda al servicio de traumatología y le ve un traumatólogo del equipo, el que le toque ese día, y le opera en la unidad de rodilla. Pero el paciente no puede elegir médico, mientras que en las privadas sí. Ahora bien, les voy a contar un detalle, un caso muy reciente, ¿no?
un amigo mío, que es profesor de escuela, tiene 56 años, le diagnostican un cáncer de colon. Entonces tenía una de estas de prepago, ¿verdad? Entonces, claro, la calidad de los hospitales que dan servicios privados o servicios de estos a las compañías de prepago no se pueden comparar ni de lejos con los hospitales públicos, que es donde están los mayores recursos, las mejores tecnologías y donde además no se regatea nada, ¿sabes? Sí. Pues allí no es así, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un problema serio y tiene una de estas preparadas, porque es un funcionario que eligió ese modelo, en enero que se pueden cambiar, todos los años se pueden cambiar digamos, de lo público a lo privado o al revés. Se cambian siempre a lo público. Yo tengo mi familia, mi mujer es médico forense y es funcionaria. Tengo una hermana que es maestra, 2 cuñados que son maestros también, y estos están todos en la seguridad social. Porque yo sé dónde se da calidad y dónde cuando uno tiene un problema se le resuelve sin ningún tipo de regate de recursos, ¿no? Y en las privadas, pues esas cosas. Hombre, yo he dirigido un hospital privado 2 años, para que se hagan una idea, un hospital que estaba en quiebra, para reflotarlo, me contrataron y estuve rodando, y una de las cosas que le hicimos a los médicos era, oye, mide muy mucho las radiografías que pides, que cada radiografía que pides nos cuesta dinero, y a nosotros la compañía de prepago nos paga una cantidad fija por cada paciente. Por tanto, por cada consulta, 20 euros. Así que, como nos paga 20 euros, si gastas más perdemos dinero. Por tanto, procura no pedir pruebas que en tal. Pero no era ya la preocupación por la calidad, es la preocupación por los costes. En los entornos privados en España, los médicos están coaccionados a regatear recursos, porque si funcionaran como en la pública, se harían en quiebra todos, darían quiebra a todos porque no tendrían. Una pregunta, en ese panorama, no sé si de pronto tengan información de cuánto invierten del Producto Interno Bruto en el servicio de salud. Le voy a comentar. ¿Y cómo lo financian? Porque es que, o sea, claro, ¿se hace a través del impuesto o hay que pagar? No, a través de impuestos. O sea, eso se paga lo mismo que el ejército, lo mismo que la policía, lo mismo que es a través de impuestos. Por tanto, nosotros, en función de los ingresos que tenemos al año, pagamos una proporción de esos ingresos en impuestos. El que gana más, paga más, el que gana menos, paga menos. Los que ganan menos de 12.000 euros al año no pagan nada. Los que ganan más de 70.000 euros pues pagan hasta un 40%. Entonces, se paga en función de los ingresos. Y con esos dineros que se recaudan vía impuestos, se paga la educación, que es gratuita, se paga la sanidad, que es gratuita, se paga a los militares, se paga a los funcionarios, se paga, digamos, las carreteras, los ferrocarriles, todo lo que es público. Se paga a través de los impuestos. Nosotros nos gastamos el 7,5% del PIB. Esto es una cosa también sorprendente porque no es un coste bajo. Ustedes saben que en Estados Unidos se gastan el 14% del PIB, justo el doble. La media de la OCDE, de los países de la OCDE, está en torno al 8%. Es decir, que nosotros estamos por debajo de la media de la OCDE. Es decir, que aun con todo, el sistema español es bastante eficiente. Eso se debe, fundamentalmente, los médicos nos quejamos, porque los médicos, por ejemplo, ahora mismo ya no tanto, pero estos últimos años atrás ha habido mucha emigración de médicos españoles a Suecia, a Inglaterra, a Alemania, porque se gana el doble. Entonces, el sistema sanitario español es muy eficiente porque se paga a los médicos mucho menos que en el resto de los países. Es decir, un médico español, yo gano 84.000 euros al año, ese es mi sueldo anual. Pero es que en Inglaterra yo estaría ganando ahora 150.000, el doble. Y en Suecia estaría ganando casi el triple. Entonces, claro, hay muchos médicos que emigran a otros países. Entonces, el sistema sanitario español no es muy costoso porque, como ustedes saben, la mayor parte de los gastos de un hospital son el personal. El 60% de los gastos del hospital son los sueldos del personal. Y en España, como los sueldos son bajos, pues claro, yo gano eso, pero porque tengo el nivel 3 de carrera profesional, porque tengo muchos años de antigüedad y porque además hago guardias. Es decir, si no tuviera todos esos complementos, ganaría bastante menos. Bueno, entonces esa fue la época de la gestión de la calidad. ¿Dónde estamos ahora?
Pues yo como no tengo el ordenador española, voy bien de tiempo. Sí. Ah, o sea que todavía tenemos... Bueno, pues a las 10 termino la exposición y luego ya hablamos. Porque, bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos hablando, digamos, estamos en una etapa en la que llamamos la etapa de la gestión total de la calidad, donde aplicamos un modelo que se llama el modelo FQM, que es el modelo de la Fundación Europea de Gestión de Calidad. ¿Y esto en qué se basa? Pues se basa fundamentalmente en lo que llamamos la gestión por procesos. Es decir, y esto es también lo que es un proceso, ¿verdad? Un proceso en un hospital. Nosotros tenemos unas entradas, unos inputs y unos outputs que son los resultados, ¿no? Tenemos unos resultados. Bueno, estos resultados, lógicamente, tienen que cumplir unos criterios de calidad, pero como hemos dicho antes, para que tengan criterios de calidad hay que externas, pero como complemento de lo que es el modelo FQM, de lo que es el modelo de gestión continua de la calidad, ¿no? Entonces, para tener estos buenos resultados y que el resultado cumpla con unos estándares de calidad, tenemos que planificar todo el proceso desde el principio para que estas entradas, una vez que son sometidas a un conjunto de secuencias de actos que caracterizan cada proceso, den como resultado pues un resultado final aceptable en términos de calidad, económicos, en términos de resultados, ¿no? Entonces, lo que se hace ahora es un mapa de procesos en todos los hospitales. Pasa porque la dirección se implique y se comprometa y apruebe un plan y además se comprometa con el plan e implica a los profesionales, y se trata de crear y de impregnar a toda la organización de esa cultura de la calidad para que desde cocina hasta la limpieza, pasando por la gestión de los recursos, de los residuos que se generan en el hospital, todo eso esté protocolizado, esté, digamos, diseñado y haya un responsable de cada proceso. Por tanto, en este modelo de gestión por procesos se diseña un proceso y hay un responsable del proceso. Les voy a contar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo puede ser el proceso de diagnóstico precoz de cáncer de mama. ¿Vale? Este proceso tiene los siguientes. En primer lugar, se envía una carta al domicilio de las mujeres cada 2 años. Una vez que cumplen 40 años, cada 2 años hay un ordenador que genera, en función de la base de datos del censo, una carta que automáticamente le llega a la paciente y le dice: tiene usted ya, le toca hacerse una mamografía. Pásese por favor por su centro de salud para que le den día y hora. Entonces, el primer eslabón del proceso es la emisión de la carta, que tiene que llegar a todas las mujeres que cumplen como criterio tener más de 40 años y luego cada 2 años. Bien, el siguiente paso es que el siguiente eslabón o la siguiente cadena el siguiente eslabón de la cadena es que esa persona va al centro de salud a pedir hora. En el centro de salud, el personal de administración, a través de informes del ordenador, le dice: tienes que subir al servicio de diagnóstico de cáncer de mama del hospital el día 12 a las 2 del mediodía. Entonces, ese es el siguiente paso. El siguiente paso es acudir al hospital a hacerse la mamografía, ¿no? El siguiente paso será informar el resultado de la mamografía. El siguiente paso será comunicar ese resultado al médico de cabecera y a la paciente. Y aquí luego se abren posibilidades. En el caso de que sea negativo, pues se le mandará una carta diciendo que se le mandará por carta diciendo que tal. En el caso de que sea positivo, su médico de familia la llamará por teléfono y la enviará al servicio de ginecología o de cirugía general para que le complete el estudio y verifique si es un cáncer o es un adenoma o es un quiste o es una mastopatía fibroquística o es otra patología. Bueno, entonces el proceso tiene, digamos, todos y cada uno de los pasos, y para cada uno de los pasos existe, digamos, unos tiempos establecidos y normas establecidas. Yo dirigí una tesis doctoral a una doctora que se llama Silvia Menéndez en el Hospital de Gijón, en Asturias, que consistió en analizar procesos frecuentes en el servicio de urgencias del Hospital de Gijón, ¿no? Y entonces se identificaron los procesos frecuentes: el dolor coronario agudo, los traumatismos craneoencefálicos, las neumonías, una serie de ellos, ¿no?
y entonces lo que hizo fue ir con cronómetro y con papel y lápiz, definiendo cada uno de los pasos y contando los tiempos. Tiempos y movimientos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues vimos, por ejemplo, que algunos pasos eran innecesarios. Por ejemplo, fíjense, en este caso de la mamografía, el hecho de antes a la paciente tenía que ir a su médico por el resultado. Entonces, si es negativo y el resultado es normal, ¿para qué tiene que pedir permiso en el trabajo, pedir hora para su médico, ir al médico para que le diga, María, estás bien, el resultado fue negativo, tranquila, dentro de 2 años te la repites? Pues no hace falta. Ahora saben cómo lo están haciendo por SMS. Ahora les mandan a los pacientes un SMS, le dicen, María, el resultado de mamografía es negativo, dentro de 2 años vuelves. Con estas nuevas tecnologías ahora es posible simplificar el proceso y corregirlo, ¿no? Cuando yo era director del hospital, les voy a contar, pues te lo cuento mucho, me parece que es un ejemplo muy demostrativo de la utilidad que tiene la gestión por procesos, ¿no? Claro. Y analizar los procesos y ver pasos innecesarios o pasos que se pueden simplificar o pasos que se pueden acortar, pues por ejemplo, mediante las nuevas tecnologías, como el ejemplo que les he puesto, ¿no? En el hospital en que yo trabajaba, el servicio de urgencia estaba en la planta baja y el servicio de laboratorio estaba a 2 plantas más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la sistemática para hacer las análisis de las muestras de sangre de los pacientes que llegaban a urgencias era, cuando el paciente llegaba, le veía al médico, el médico emitía una orden de realización de una serie de pruebas, la enfermera extraía la sangre y la colocaba en una rejilla, allí los tubitos con la muestra en una rejilla, ¿no? Entonces, cuando la rejilla estaba llena, una auxiliar de clínica, una persona de nivel más bajo que la enfermera, se la cogía, iba por todo el pasillo hasta el final, cogía el ascensor, subía 2 plantas y deshacía el pasillo hasta el laboratorio y lo dejaba allí. Entonces se iba y el laboratorio procesaba esa muestra. Cuando las muestras estaban procesadas, llamaba por teléfono a urgencias y decía, oye, que podéis mandar ya por los resultados, que ya los tenemos. Pero la auxiliar de clínica a lo mejor estaba en ese momento haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ya cuando el auxiliar podía, iba a recoger los resultados. Por el camino al ascensor se encontraba con una amiga y se ponía a hablar con ella. Oye, ¿qué tal? O con una compañera, ¿verdad? Además, le entraban ganas de ir al baño y iba al baño. De manera que al final llegaba al laboratorio, cogía los resultados y los volvía. Y esto hacía que el tiempo desde que el paciente llegaba a urgencias hasta que el paciente salía a la planta o se iba a su casa, en función de que fuera ingresado o fuera dado de alta, pasaba una media de 4 horas. Esto suponía que se atascaba el servicio, que en determinados momentos pues había demasiados pacientes y había que concentrarlos a veces en los pasillos porque no había boxes suficientes para tener a tantos pacientes. Entonces yo pedí a la responsable de urgencias que me hiciera un estudio de por qué se tardaba tanto tiempo, ¿no? Y me dice la responsable de urgencias, que se llama Yolanda Martínez, me dice, pues mira, hemos estado analizando el tema y es que en el laboratorio nos tardan 2 horas de promedio en darnos los resultados. Entonces yo llamé al jefe del servicio de laboratorio y le dije, oye Rafael, me dicen en urgencias que tardáis 2 horas, ¿esto cómo es posible si os hemos comprado un autoanalizador solo para hacer proceder las muestras de urgencias? Me dice, eso es mentira, eso es falso, no es verdad, tardamos 10 minutos. Claro. Pues espera, que nos vamos a reunir con la jefe de urgencias y os ponéis de acuerdo, a ver quién tiene razón, quién de los dos me engaña, porque alguno me está engañando. Claro, el problema es que ninguno de los dos me engañaba, ¿no? El problema es que el laboratorio tardaba 10 minutos en procesar la muestra y dar el resultado. El problema estaba en el proceso del traslado de ida y vuelta, ¿no? Bueno, pues ¿saben cómo lo resolvimos? Todavía funciona ahora. Poniendo el servicio de mantenimiento, el ingeniero de mantenimiento nos colocó un tubo neumático que perforando los dos y entonces todo eso se redujo a 15 minutos, porque ahora la muestra se coloca en una cápsula, se da un botón y el tubo neumático lo sube para arriba. En cuanto la auxiliar la aprovechamos para otra cosa. La auxiliar se la lleva. Fíjese cómo el análisis del proceso permitió identificar dónde estaba el problema
eso permitió, digamos, introducir una mejora que consistió en reducir 2 horas el proceso y además ahorrarnos el sueldo de un auxiliar o dedicarla a otra función que estaba sin cumplir, ¿de acuerdo? Esto un poco es el ejemplo de lo que es la gestión por procesos. Entonces, este es el modelo actualmente en uso. Cada hospital tiene un mapa de procesos. De cada proceso hay un responsable que se encarga de verificar que los pasos se cumplen, que se encarga de verificar que los resultados se corresponden con las normas, y luego hay 51 indicadores hospitalarios para medir los resultados. Entonces, por ponerles un ejemplo, un indicador en urgencias es el tiempo que se tarda en hacer un electrocardiograma a un paciente que llega con dolor precordial, con dolor en el pecho, o el tiempo que se tarda en hacer un cateterismo cardíaco a un paciente al que se le diagnostica de infarto en urgencias. Entonces, hay un indicador y ese indicador tiene que tener, digamos, una referencia que se llama normas técnicas mínimas. Es decir, que para que el proceso de atención al paciente con infarto sea correcto, el tiempo desde la llegada hasta que se le hace un electro tiene que ser menor de 10 minutos, el tiempo de realización de una coronariografía tiene que ser inferior a 60 minutos, el tiempo de... ¿vale? Entonces, esos son indicadores que permiten, digamos, medir y que permiten verificar si se están cumpliendo los estándares establecidos para cada uno de los procesos. Este es un poquito, digamos, el modelo actual. ¿Y qué más les puedo comentar? Bueno, comentarles que en los hospitales españoles hay staff de gestión de la calidad, o sea, hay personas que tienen un sueldo solo para que se encarguen de verificar que todo esto está a punto, que todos los años se revisa, que todos los años se reedita, que los gestores de procesos, digamos, se preocupan de lo que tienen que hacer y que las cosas funcionen, ¿no? Y luego también se hacen de vez en cuando auditorías puntuales, que las hacen estos gestores de calidad, ¿eh? Entonces lo que hacen es chequear sin previo aviso determinados parámetros y también hacen el seguimiento de las encuestas de poshospitalización que se hacen a los pacientes. Es decir, por muestreo estadístico a un porcentaje determinado de pacientes, 15 días después de haber sido dados de alta se les manda una carta a casa y se les dice, les ruego, es muy importante para nosotros saber si estamos haciendo las cosas bien, si cumplimos con sus expectativas, les rogamos, nos contesta la siguiente encuesta. Entonces se le pregunta, primero, su médico fue simpático, agradable, le informó en todo momento, le dio todo tipo de explicaciones, quedó usted satisfecho, puntúe de 1 a 10 la opinión suya respecto del médico. En segundo lugar, la comida que usted comió le pareció fría, salada, sosa, le gustó, qué cosas recomendaría usted mejorar para que la comida fuera mejor, no sé cuánto, no sé qué. Tercero, de la limpieza del hospital, ¿tiene usted alguna queja? Su baño estaba limpio, tiene usted no sé qué, ¿vale? Entonces, esos responsables de calidad, mediante ese sistema, identifican también problemas, en este caso, como ven, no de tipo científico-técnico, sino de tipo de percepción del usuario. Pero eso forma parte de la calidad. Claro, en un entorno como el entorno español, pues podríamos decir, bueno, ¿qué nos importa la calidad de los pacientes? Si van a venir igual. Aquí lo que nos sobran en la sanidad pública española son pacientes. Ahora, como tengamos un hospital privado, o imagínense un laboratorio privado o una clínica privada, como los pacientes no queden satisfechos, ya puede usted tener al cirujano más experto en hacer lo que sea, que no va a volver, ¿de acuerdo? Por tanto, en un entorno privado, la opinión de los pacientes es muy importante. Pero en fin, también en el entorno público, porque la imagen de los servicios públicos también es importante, ¿eh? Les tengo que decir que la opinión de los españoles del sistema sanitario es extraordinaria, ¿eh? Es decir, la valoran siempre muy alto. Y en el ranking digamos, de los profesionales con prestigio en España están, en primer lugar, los médicos, luego el cuerpo, los militares de la Guardia Civil, después el ejército y la policía, los políticos están los últimos, luego están los profesores y los políticos los últimos, pero los primeros, los médicos. Qué bueno. Es decir, eso les da una idea del grado de satisfacción y de la opinión que tiene la ciudadanía de su sistema de salud, ¿eh? Pero en fin, yo les resumiría un poco que en este momento el modelo es un poco este. Ahora, hay personas en plantilla dedicadas, exclusivamente formadas, especializadas, que han hecho cursos como el que están haciendo ustedes, de formación en este tema.
y que les ha permitido, pues por ejemplo, esta doctora que les comenté yo, Silvia Menéndez, que hizo la tesis doctoral conmigo, pues después la contrató el hospital y ahora es la responsable de calidad del hospital de Cabueñes, de Gijón, en Asturias. Es un hospital de 450 camas y aquello fue una oportunidad para ella, porque el hecho de que se inquietara... Bueno, yo la mandé además a hacer un curso que se hace en España, en el Hospital San Pablo. En España hay una fundación que lleva el nombre de Avedis Donavelia, se llama la Fundación Avedis Donavelia. Y la sede está en el Hospital de San Pablo de Barcelona y es una fundación que agrupa a todos los profesionales que se dedican a la calidad, que están inquietos con esto, y hace cursos de perfeccionamiento y hace congresos y publica una revista donde los profesionales pues publican sus investigaciones, los resultados de su investigación. Entonces Silvia hizo aquel curso, por tanto tenía su pequeña acreditación de que tenía formación en gestión de la calidad, más había trabajado allí su tesis doctoral y para ella fue la oportunidad de encontrar un trabajo y desde entonces pues se dedica solo a esto. Bueno, yo creo que me he pasado porque Pilar me ha dicho que 30 minutos y me he pasado. Muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, pues yo, que no sé, les he dado así una panorámica improvisada, un poco de una experiencia que no sé si les habrá sido útil. Pues si quieren hacer preguntas o alguna cosa, yo estaré encantado de responderlas, ¿no? Pues vamos a ver primero a las señoras o señoritas, ¿eh? Señoras. Hace 15 días. Hace 15 días. 15 días, señorita, ahora pues señora. Señora. Usted decía que el paciente no ingresa y digamos en la parte donde se diagnostica, donde usted trabaja es la IPS, digamos, donde el paciente asiste a sus consultas normales y también en la IPS de tercer nivel. Por ejemplo, acá en Colombia es una IPS la que trata las enfermedades, pues, no sé, la consulta, lo normalito. Pero cuando el paciente es diagnosticado con una enfermedad de alto costo, como por ejemplo cáncer, es remitido a una institución de tercer nivel. ¿Allá en España sucede lo mismo o todo está dentro de la misma? No, mire, verá, en España el sistema sanitario se divide en dos niveles. Lo que se llama el nivel de la atención primaria y el nivel de la atención especializada. La atención primaria son médicos de familia y enfermeras de familia que trabajan en unas organizaciones que se llaman centros de salud y trabajan en equipo, ¿eh? Entonces trabajan 8 o 10 médicos generales, 2 o 3 pediatras, 10 o 12 enfermeras con el personal de administración en un edificio que está cerca de la población, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, ¿de acuerdo? Todos los pacientes, para poder ir al especialista, salvo que sea una urgencia vital, si tiene un accidente de tráfico o les da un infarto, van directamente al hospital. Pero si no, todos los pacientes tienen que ir primero al médico de familia. El médico de familia evalúa al paciente y si tiene un problema sencillo que lo puede resolver él, lo resuelve, ¿eh? Los médicos de familia en España pueden pedir electrocardiogramas, espirometrías, escáner, pueden pedir colonoscopias, gastroscopias, todo tipo de análisis de laboratorio. Y son médicos que hacen 4 años de especialización después de la carrera. O sea, hacen 6 años de carrera y 4 de especialidad. Entonces los médicos de atención primaria tienen formación y tienen a su alcance medios diagnósticos para hacer una aproximación al problema del paciente. Imagínese que el paciente se le acaba diagnosticando un cáncer porque le hace una colonoscopia y tiene un cáncer. En ese caso es cuando el médico le envía al hospital, pero tiene que ir enviado por el médico de cabecera, no puede ir directamente al hospital, ¿eh? Lo mismo si tiene una artrosis de rodilla muy avanzada que hay que poner una prótesis. El médico de familia le hace una radiografía de la rodilla, ve que no tiene cartílago, que la rodilla está destrozada y que pone una prótesis, entonces le envía al traumatólogo al segundo nivel. O sea, hay 2 niveles, la atención primaria y la atención especializada. Le envía al segundo nivel y en el segundo nivel le ve un traumatólogo, ¿vale? Dentro de los servicios de traumatología, por ejemplo, en León, donde yo trabajo, donde yo vivo, hay, digamos, unidades, ¿no? Hay una unidad de rodilla, otra de columna, otra de cadera, otra de hombro, y otra de pie. Entonces, el traumatólogo que le ve es un traumatólogo general, pero si tiene un problema de rodilla, le va a enviar a la unidad de rodilla para que le operen los especialistas de rodilla que se dedican solo a la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces ese es el proceso.
Claro, ese proceso, el médico de familia identifica la prioridad. Por ejemplo, si es una artrosis de rodilla que se puede operar al paciente dentro de 3 meses o dentro de 6, pues le manda con prioridad normal. Pero si fuera, por ejemplo, un cáncer de colon, el paciente tiene, imagínense, tiene una hemorragia, una rectorragia, emite sangre con las heces. Entonces, el médico de cabecera le hace un test de sangre oculta en heces y una colonoscopia y da positivo. Entonces lo envía al hospital con carácter preferente y ese paciente es visto en 1 semana y tiene que estar operado antes de 2 meses porque es una de las normas de calidad de ese proceso. O sea, el proceso del cáncer tiene como criterio que el tiempo de derivación del médico al especialista tiene que ser inferior a 1 semana y el tiempo quirúrgico, en el caso de que esté indicada la cirugía, tiene que ser inferior a 2 meses. ¿De acuerdo? La cirugía, sin importar que no sea urgente, me explico. Digamos que el paciente diagnosticado por una colonoscopia tiene una masa, digamos, una masa en colon, pero no es tan grande, entonces digamos no está obstruido, ni de pronto no tiene ni siquiera sangre oculta. Si solamente está la masa y se sospecha que sea un cáncer, o puede ser un cáncer. Ese paciente, más o menos, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando de que lo opere? ¿Dentro de los 2 meses? 2 meses. Máximo. 2 meses, sí. Máximo 2 meses. O sea, en 2 meses ese paciente tiene que estar operado. En cambio, por ejemplo, para la prótesis de rodilla, el tiempo es entre 6 meses y se hace, o sea, es ideal antes de 6 meses, pero se acepta hasta 1 año. De manera que no se considera una mala asistencia, una mala calidad, si el paciente se tarda 1 año, porque es evidente que una artrosis de rodilla puede esperar mucho tiempo sin problema. ¿Y hay diferencia en niños adultos? O sea, ¿hay una IPS para oncología pediátrica, por ejemplo, y una IPS para... Vamos a ver, hay hospitales especializados en pediatría. Por ejemplo, hay unos hospitales que tienen urología pediátrica, cirugía pediátrica, cardiología pediátrica, gastroenterología pediátrica. Son hospitales de tercer nivel, porque luego los hospitales se clasifican en hospitales comarcales, que son hospitales de hasta 400 camas y que integran o prestan atención a poblaciones de hasta 150.000 habitantes. Cuando es un ámbito mayor, de hasta 500.000 de habitantes, son hospitales provinciales, que tienen hasta 800 camas. Y luego hay hospitales de referencia, por ejemplo, para hacer un trasplantes. Los trasplantes no se hacen en todos los hospitales, se hacen en los hospitales de referencia. O, por ejemplo, pues para hacer, ¿qué le diría yo? Pues determinado tipo de técnicas muy sofisticadas que se hacen, digamos, en menor cantidad y que requieren una superespecialización. Para eso hay hospitales de referencia. En España, por cierto, saben que somos el primer país del mundo en trasplantes de órganos y en donación de órganos, y el modelo español se ha exportado a Estados Unidos. Rafael Matessat, que es el jefe de la Organización Nacional de Trasplantes, asesora al gobierno americano en la gestión de la política de trasplantes de órganos, porque se hacen muchísimos trasplantes de órganos y además con muy buenos resultados. Es decir, hay gente que está trasplantada. Rafael, ¿conocen al cantante Rafael? Sí, Está trasplantado de hígado, de un trasplante hepático desde hace un montón de años y lo ven cantando y haciendo vida normal. Entonces, y en pediatría pasa igual. En los hospitales normales hay servicios de pediatría general, donde se atienden los problemas normales de los niños. Si se requiere, digamos que es una patología muy complicada, vamos a imaginar que el niño tiene un labio leporino, tiene una malformación congénita y además tiene una tetralogía de Fallot, pues entonces hay que mandarle a un servicio especializado de cirugía cardíaca infantil, y esos hay 4 en toda España. Hay uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Granada y me parece que hay uno en Santiago de Compostela. Entonces, para esos casos que son pocos, pues hay hospitales de referencia de tercer nivel. Y ese es un poquito el modelo. Vamos a darle la palabra a él, ¿importa? Bueno, gracias. Yo tenía 2 preguntas, ya me resolvió una que era el modelo de APS, que pues era bien importante, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacen la integración de las redes? Digamos, ¿cómo integran la demografía, la epidemiología, la oferta y la demanda? Porque pues eso también es clave para la prestación de los servicios. Y si trabajan, y cómo trabajan las acciones de PIP por etapas de ciclo. Se enfocan mucho en primera infancia para hacer como la protección específica. Se refiere a la salud pública y a la salud pública. Vale. Bueno, la atención primaria de salud engloba, está englobada por los equipos de atención primaria. En los equipos de atención primaria, como les decía, hay médicos, enfermeras, pediatras, personal administrativo, y luego hay veterinarios y farmacéuticos.
de tal manera que los veterinarios se encargan de lo que es la sanidad alimentaria y el control de los alimentos y el control de las instalaciones de los restaurantes, que todo el mundo tenga carne de manipulador, que las carnes están refrigeradas, que los refrigeradores no mezclan las verduras con las carnes, y entonces son veterinarios de sanidad pública que forman parte de esos equipos de atención primaria y que de forma imprevista se presentan en un restaurante y le piden el carnet de manipulador al cocinero, y además se van al frigorífico, le cogen la pechuga de pollo y un filete de res y se lo llevan al laboratorio y lo analizan, ¿de acuerdo? Con el tema de las aguas residuales y de las aguas potables pasa lo mismo, eso lo hacen el equipo de farmacéuticos de salud pública, ¿vale? Entonces, y luego, todo lo que es la prevención primaria de programas de salud, de educación para la salud, de vacunación, de todo esto, todo eso se hace en el equipo de atención primaria por parte de los médicos de familia y de los pediatras. Por tanto, ese es el nivel de integración. Luego hay unos servicios de epidemiología pública que se encarga, que esos dependen también de la sanidad pública, pero es otra estructura paralela, no está integrada en los equipos asistenciales. Es una estructura que lo que hacen simplemente es gestión, digamos, de la información epidemiológica. Así, sí. Por tanto, lo que hacen es explotar datos sobre prevalencia de las meningitis, de las gripes, epidemiología, de las epidemiología, etc. Ese es un poco el modelo que hay allí. Pero en el año 86, cuando se hizo la Ley General de Sanidad, se trató de integrar todo, porque antes en España pasaba un poco lo que me da la impresión que hay aquí. Había 50.000 modelos. Por una parte estaba el modelo de seguridad social, luego estaba el modelo de beneficencia para los pobres de solemnidad que no tenían nada y se les daba una asistencia precaria por medios públicos gratis, eso sí. Luego estaban las de prepago que llaman ustedes, las compañías privadas. Luego estaban los funcionarios. Entonces, cuando se publicó la Ley General de Sanidad en el año 86, la ley obligó a integrar todos los recursos dentro de una única ley. Por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral, yo soy doctor en medicina porque hice una tesis sobre fusiones hospitalarias, porque yo era director del hospital de la Seguridad Social en el año 90 y nos tocó integrar, absorber a otro hospital que estaba al otro lado de la calle, pero que era del gobierno provincial, ¿vale? Mi hospital era del sistema de seguridad social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el otro era el hospital provincial. Entonces, al aplicar la ley, nosotros absorbimos el otro hospital. Entonces, integramos a todo el personal del otro hospital, con la complejidad que eso suponía, porque imagínense, de momento yo tenía 2 servicios de cirugía, uno en cada hospital, 2 servicios de medicina interna, uno en cada hospital, 2 servicios de laboratorio, uno en cada hospital, con 2 culturas distintas, porque la gente del hospital funcionaba de una manera y la gente del hospital de seguridad funcionaba de otra. Y eso, llevó un proceso que, yo tuve una beca del gobierno español, estuve en la Harvard Business School en Boston, investigando y enterándome de cómo en Estados Unidos habían resuelto eso, porque a diferencia de los sistemas europeos, en Estados Unidos me encontré, me acuerdo que me compré, por eso cuento con esto, una mochila que no sé lo que pesaba, porque, en fin, era que entonces no había los pendrive ni los ordenadores, y por tanto me dediqué durante un mes a hacer fotocopias de artículos y a entrevistarme con gente para ver, en Estados Unidos había modelos de cooperación, de integración, de absorción, de integración vertical, de integración horizontal. Entonces, yo me estudié todo aquello y hice un diseño para mi hospital, que luego se exportó a otros hospitales de España, donde también tuvieron que hacer eso. Entonces, nosotros tuvimos que integrar distintas redes con distintas culturas en aplicación de la Ley General de Sanidad, y hoy, claro, aquello fue costoso, chirrió, tuvimos problemas porque había profesionales que, claro, eran 2 jefes de servicio y de repente, eran los 2, querían ser los 2 los que mandaban en el servicio, ¿no? Nosotros no podíamos tener duplicados los servicios, así que, por ejemplo, había servicios que tenían rango de servicio y otros tenían rango de sección. Eso era fácil de integrar, ¿no? Porque el que era jefe de servicio quedaba jefe de servicio, el jefe de sección del otro hospital se integraba debajo y luego estaban el resto del personal, ¿no? Entonces, había servicios que había en un hospital y no había en otro. Por ejemplo, nosotros teníamos un servicio de cuidados intensivos
que no tenía el otro hospital. En el otro hospital tenía un servicio de cardiología y anestesia, que era el que hacía pues esa labor. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues poner una unidad coronaria, una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, y entonces en el edificio en el que iban los cuidados intensivos quirúrgicos pusimos los servicios que utilizaban cuidados intensivos después de la cirugía. Bueno, en fin, no les voy a contar ahora, pero bueno, hubo un proceso de unificación y de integración. Entonces, en este momento en España, todos los hospitales pertenecen a una única red, están todos integrados en la misma red, funcionan todos con arreglo a las mismas normas, y luego hay hospitales privados pequeños y algunos grandes de prestigio. Por ejemplo, en Madrid está el Anderson, es una filial del Anderson de Houston, que es un hospital del cáncer. En Pamplona, no sé si ustedes han oído hablar, hay una clínica privada muy prestigiosa que es una universidad que gestiona el Opus Dei, que es la Clínica Universidad de Navarra, que tiene muchísima clientela de Sudamérica, por cierto, de Portugal, y también de España, porque es una clínica de muy alto nivel y que tiene mucho. Entonces, pero en este momento un poco el modelo es ese, es decir, la red pública es la más potente de todas, es la mejor dotada y está todo unificado en un mismo sistema. Muchas gracias. Ese sistema de gestión total de calidad que nos contaba, ¿es un estándar para todo el tipo de instituciones? Sí, sí, no, para los públicos. Los privados hacen lo que pueden. Yo les diría que, bueno, los privados de prestigio, como la Clínica de Navarra, sí que tiene un programa de gestión de calidad muy riguroso, muy exigente. Para que tengan una idea, el programa de gestión de calidad de la Clínica de Navarra tiene hasta un libro de estilo para los profesionales. De tal manera que los médicos tienen que ir de corbata, tienen que llevar la bata abrochada siempre. Las batas se las hacen a medida el equipo de sastrería de la clínica. Por tanto, no pasa como en la Seguridad Social Pública Española, que usted va y un médico le llega la bata por aquí, otro le llega por aquí, uno lleva el bolso descosido porque lo lleva tan lleno de cosas que se le acaba roto, otro va porque se acaba de tomar un tinto y se le ha caído una gotera, llega aquí una gotera. Entonces, en la sanidad pública esto no, pero en esta clínica tienen un libro de estilo. En ese libro de estilo todo el personal tiene que ir perfectamente uniformado, es obligatorio, y además, por ejemplo, les voy a decir que les incentivan en función del cumplimiento de una serie de parámetros. Por ejemplo, todos los pacientes que van a consulta o que son atendidos allí tienen que salir con un informe. Por tanto, ese informe a veces se lo mandan también por SMS, por correo electrónico o por escrito, como quieran. Yo tengo un hijo que trabaja allí, que es médico y trabaja allí. Entonces, si tiene un día consulta y ve 12 pacientes o 15, antes de que termine el día, él tiene que dictar a su secretaria los informes de los 15 pacientes. Por tanto, no se puede marchar hasta que no los haya dictado. Así es que algunas veces... Luego, otro criterio es que el paciente privado, cuando llega a consulta, en el día tiene que tener el resultado. Por tanto, si viene, yo qué sé, a otorrinolaringología y le ve el otorrino a las 9 de la mañana y le tiene que hacer una audiometría, le tiene que hacer un escáner de los senos maxilares y le tiene que hacer, yo qué sé, otra prueba, eso se le tiene que hacer a lo largo de la mañana, de tal manera que al finalizar la mañana el proceso esté completo, por tanto, le vuelva a ver el médico y tenga ya los resultados del escáner, de la audiometría, de lo que sea, y en ese día tiene que hacer el informe. Capacidad de respuesta. Por tanto, el paciente se va con la factura, con la factura desglosada. Las facturas tienen hasta 3 hojas, porque les incluyen hasta todo, y se va con el informe hecho. Eso es calidad, ¿no creen? Claro. Sí, claro. Además, el informe no va a decir paciente que viene porque dice que oye mal. En los resultados de las exploraciones se observa que tiene una hipoacusia neurosensorial importante, a partir de 2000 hercios de frecuencia se recomienda tratamiento conservador. Punto. No. El informe es antecedentes personales, antecedentes familiares, historia familiar, de consulta, exploración física, el resultado del escáner con el informe del radiólogo, ¿vale? Quizás sea excesivo, pero claro, eso se cobra, eso se paga y eso es... Sí. Doctor, ¿qué tanto España en esa transición de ese sistema de cambiar salud, de modelo económico, de ese modelo que tenemos hoy en Colombia, de contributivo, de subsidiado, vinculado, en llegar a este modelo que para nosotros es una fantasía total, a este nuevo modelo? Pues imagínate, ¿qué tan traumático fue? ¿Cuánto tiempo Porque el tardó en España 87, hacer ese engranaje?
pues imagínense, eso fue laborioso y costoso. Ya digo que arrancó en el año 86 con la Ley General de Sanidad, y mire, la integración de los hospitales de la misma red se hizo en el año 90, se hizo 4 años después. Yo creo que eso tardó por lo menos 10 años en consolidarse. Y fue traumático, sin duda ninguna. Hubo problemas, pero fue voluntad política, es decir, había un consenso y había una voluntad política. Y bueno, y luego tengo que decirles que en nuestro país coincidió con una época, digamos, donde hubo dos circunstancias buenas. Una época económica bollante. En el año 87 y 88 nosotros vivimos una época de vacas gordas, donde en sanidad se invirtió muchísimo. Se invirtió una barbaridad. Por tanto, los hospitales dieron un salto cualitativo muy importante porque se crearon nuevas especialidades, se dotaron de equipos de tecnología, y luego entramos en el 89 en la Unión Europea. Y en España, durante 15 años, pues la Unión Europea nos ha dado muchísimo dinero. De tal manera que ahora presumimos de tener una red de trenes de alta velocidad que se han pagado con dinero europeo. Por eso en Alemania y en algunos países pues ahora están muy recelosos. Y en España, como ahora ya estamos al nivel de Alemania y ya no nos dan dinero los europeos, pero ahora lo tenemos que dar nosotros a los búlgaros y a los rumanos y a los lituanos, claro, que también se han integrado y les pasa lo mismo, dentro de un programa que se llama de cohesión dentro de la Unión Europea. Ahora a nosotros nos toca soltar, pero hemos estado recibiendo muchísimo dinero durante muchos años, muchísimo dinero. No se pueden imaginar la cantidad de dinero que la Unión Europea destinó a los países que se iban incorporando con el fin de que llegara a esos niveles de cohesión. Entonces nosotros aprovechamos una época de bonanza económica, una época de mucha financiación externa de la Unión Europea para que el país diera un salto. Estábamos, no sé, como ustedes o peor, pero para España fue una oportunidad de integrarse en la Unión Europea, porque allí pues también íbamos a trabajar a las 9, pero podíamos llegar a las 9:30 y a lo mejor pues veía un paciente, pero luego pues me iba a tomar un TikTok, ¿no? Nos hemos hecho muy europeos. Para que se hagan una idea, los trenes, por ejemplo, salen a las 9 en punto, y si llegan a su destino 10 minutos después de la hora prefijada le devuelven el dinero. O sea que ahora mismo es un país que funciona, digamos, muy seriamente. O sea, que nos hemos vuelto serios, que no lo éramos. Éramos muy mediterráneos, pero ahora hay mucho rigor. Y eso pues ha sido, digamos, contagiarnos del entorno europeo que, bueno, pues que estaba liderado por Alemania, pues sigue liderando Alemania, los alemanes. Los alemanes, usted que no venga, conmigo no me lo va a contar más, y ha perdido toda mi confianza. Entonces, claro, nos hemos tenido que hacer un poco así. Doctor, al implementar un sistema de gestión de la calidad en cualquier institución, de pronto uno de los inconvenientes más grandes que se encuentra es la transformación cultural, que la gente adopte la cultura de calidad desde los propios pacientes, el personal asistencial, hasta las directivas de la institución. Ese es, digamos, como el bache más grande cuando uno trabaja y quiere pues implementar la calidad en su institución. El doctor, con toda la experiencia que pues nos ha comentado acá, ¿cuál cree que ha sido como el punto clave para motivar a la gente o para que la gente adopte esa filosofía de la calidad y pues pueda uno lograr que el médico se ponga una bata limpia, pueda lograr que la enfermera haga bien su trabajo y no se ponga, digamos, a charlar? Todo este tipo de cosas, ¿cuál sería como ese factor clave que usted ha visto en su experiencia que se debe manejar? Pues mire, yo le diría que ha habido dos factores claves. Uno, la profesionalización de los líderes, de los gestores, y el compromiso de los gestores. Es decir, la política de calidad tiene que ser liderada e inducida desde arriba, ¿no? Y de ahí tiene que difundir y calar en todos los niveles de la organización. Pero si desde la dirección no se digamos, busca esta cultura y se impone de alguna manera, es decir, el primer paso que se dio fue crear esos staff de calidad. Bueno, primero fue legislar, unas leyes que exigen que haya controles de calidad y que se regula cómo tiene que ser eso. En segundo lugar, los hospitales dedicaron dinero a pagar sueldos a profesionales especializados y dedicados a eso.
Por tanto, y eran staff de la dirección, o sea que estos responsables de calidad son profesionales formados que han hecho cursos como de este tipo, ¿verdad? Y que han sido contratados por los directores de los hospitales para darles soporte técnico y para transferir o trasladar al resto de la organización esa cultura. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Pues como le digo, primero, porque los directores y los directivos, en cumplimiento de las leyes que había, tenían que implementar programas de calidad. En segundo lugar, creando estos profesionales específicamente y exclusivamente dedicados a eso. Y en tercer lugar, formando a los profesionales, ¿no? Dando cursos de formación a los médicos, a las enfermeras, al resto del personal, y luego dándoles el feedback. Es decir, que, por ejemplo, no hemos hablado aquí de los GRDs. ¿Ustedes saben lo que son los GRDs? No lo saben. Pues si quieren les comento un poco, porque es un tema muy, muy interesante. Ahora les comento un poco. Es un poco en ese sentido, o sea, se supone que nosotros al trabajar en calidad, por teoría, tenemos claro que hay una serie de ahorros y una mejora y una eficiencia, pero es muy poco la producción literaria donde uno realmente pueda demostrar que ese programa sirvió y que me ahorré, porque son cálculos estimados. Bueno, o sea, yo estimo que me ahorré. Pero fíjense, pero ahí tienen ustedes un campo enorme para investigar y publicar. Claro. Yo lo que les animo es tiene razón, porque esto, así como la traumatología, la cirugía, etcétera, etcétera, y demás, se publican cosas a nivel internacional, etcétera, en esto es verdad que hay un cuerpo de conocimiento, pero no hay, digamos, suficiente producción investigadora. Entonces, aquí tienen ustedes también otra oportunidad de investigar y de montar proyectos de investigación y luego publicar y hacer sus propios congresos e intercambiar experiencias. Miren, les quería hablar un poco de lo que son los GRDs, porque este es un tema muy interesante, que yo estoy seguro que aquí en Colombia, no sé si no los tienen, los tendrán que implementar, porque serán de los pocos países ya del mundo que no los tienen. Porque, por ejemplo, yo en el año 2000 contribuí o formé parte de un equipo que los montó en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2000 ya montó el sistema de GRDs. ¿Qué es esto de los GRDs? Pues los GRDs es grupos relacionados por el diagnóstico. Esto es un invento que se suscitó en la Universidad de Yale en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente los años, pero sería pues a finales de los 70, a principios de los 80. Un señor que se llamaba Fetter y una colaboradora de ella, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, Susan Horn, hicieron una cosa muy interesante. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos el modelo americano, lo que hay, digamos, hay el Medicare y el Medicaid. Es un modelo privado donde toda la gente tiene prepago, pero hay un sistema público que es el Medicare, que financia los servicios a los mayores de 65 años, y otro que es el Medicaid, que es para los pobres de solemnidad, ¿de acuerdo? Entonces, a estas personas les atiende, paga los gastos el gobierno, pero los atienden en hospitales privados, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado de Nueva York pues tenía un montón de personas mayores y de pobres de solemnidad que no tenían dinero, que no tenían recursos, que iban a los hospitales de Nueva York a ser atendidos, y estos hospitales le pasaban la factura al gobierno del Estado, ¿no? Al gobierno de Nueva York. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucedía? Que los responsables del Medicare veían que un señor ingresaba con una fractura de cadera y el hospital X pasaba una factura de $3.000, vamos a poner, ¿no? Otro ingresaba con una fractura de cadera en otro hospital y le pasaba $15.000. Otro le era atendido por una fractura de cadera en otro hospital y le cobraba 2.800. Y entonces el gobierno no tenía más remedio que pagar la factura que le pasaban y no sabía realmente cuánto costaba, y además no le quedaba más remedio que pagar la factura. Por tanto, la sospecha es: ¿estaré pagando lo que valen las cosas o me estarán facturando cosas que no le hacen a los pacientes, ¿no? Entonces surge este trabajo de Fetter y de Susan Horn, que consistió en que en la Universidad de Yale montaron dos equipos, uno de médicos y otro de matemáticos, estadísticos y economistas. Y les dijeron: miren, quiero que me digan una cosa, ¿no? Es decir, quiero que me digan cuántos tipos de pacientes se pueden ver en un hospital
y más o menos cuánto cuesta la atención de cada uno de esos tipos de pacientes. Es decir, el paciente que tiene una colelitiasis porque tiene cálculos en la vesícula, de promedio, cuánto cuesta y qué características tiene. El que hay que poner operarlo de una catarata en un ojo, cuál es el promedio. Entonces, metieron 1 millón de datos, de historias, de los datos de 1 millón de pacientes en un supercomputador, y los médicos hicieron un trabajo que fue clasificar a los pacientes en función de las patologías. Entonces, los clasificaron en función pues, de la patología que tenían, patología del aparato circulatorio, del aparato respiratorio, del aparato digestivo, ¿no? Y luego clasificaban a los pacientes en función de que tuvieran patología médica o patología quirúrgica, ¿no? Y dentro de la patología médica distinguían la patología tumoral de la patología no tumoral. El caso es que al final encontraron que había 650 tipos de pacientes distintos que podían ingresar en un hospital, ¿eh? A esto se le llamaron los grupos relacionados con el diagnóstico. Y por ejemplo, en el GRD número 187, pongamos por caso, pues este GRD agrupaba a todos los pacientes que eran isoconsumos, es decir, que consumían la misma cantidad de recursos y por tanto costaban lo mismo. Por ejemplo, una histerectomía y una colelitiasis y una apendicitis. Eran procesos quirúrgicos que requerían 1 hora y media de quirófano, que no tenían a priori complicaciones y que necesitaban 24 horas de hospitalización, ¿eh? Pues estos pacientes se agrupaban en el GRD número 187. Y ese paciente tipo, esa asistencia concreto, costaba $1.800. ¿Vale? Entonces, bueno, esto luego se amplió a 1.650, porque luego se incorporaron los pediatras, que se incorporaron otros. Los GRDs no eran más que un sistema de clasificación de pacientes que tenían en común que eran isoconsumos y que a priori se ajustaban a un proceso perfectamente cerrado y establecido. ¿Vale? Esto fue fantástico, porque a partir de ese momento el estado de Nueva York, que fue por donde se empezó, pero luego se extendió todo Estados Unidos y ahora en toda Europa se manejan los GRDs. Yo los monté en Uruguay, estuve en Uruguay dando cursos de formación a los médicos para explicarles qué era esto, y estuve en México, de Monterrey para arriba, todos los hospitales de Saltillo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, todos esos hospitales me los conozco todos porque he estado formando a los médicos en alta. Se codifican a través del sistema del Código Internacional de Enfermedades, del ICD-9-CM, se codifica el diagnóstico, se codifican los procedimientos, se codifica el día de ingreso, se codifica el día del alta, se codifica la edad del paciente y las comorbilidades que el paciente tiene, ¿de acuerdo? Por tanto, en función de ese tipo de codificación, el sistema, que es un sistema desarrollado por 3M, la patente de esto lo tiene una multinacional que se llama 3M, la que fabrica los estropajos de Scotch Brite y estas otras. Pues el sistema informático, una vez que le meten al alta todos esos datos, agrupa a los pacientes en su GRD correspondiente. De tal manera que el Estado de Nueva York ya no tiene que preocuparse, porque le van a llegar 15 casos del GRD 187 por $1.800 tanto, 200 casos del GRD 320 por $550, pues lo que salga, ¿no? Entonces, ahora ya los hospitales no pueden pasar una factura cualquiera, facturan lo que se considera que vale esto. ¿Saben lo que les pasó a los americanos en la primera época? Era muy gracioso, porque el GRD 187 tenía un promedio de estancia, por ejemplo, de 10 días, ¿verdad? Y eso costaba $1.800. ¿Qué empezaron a hacer los hospitales? ¿Qué se imaginan? Absolutamente, ¿no? Los hospitales dijeron, como me van a pagar un precio fijo, 2 días. Si yo en lugar de en 10 días lo hago en 8, pues son 2 días que me ahorro, gano más beneficio. Por tanto, al paciente que le vaya a operar de una prótesis de cadera no le ingreso el día antes. Le hago el estudio preoperatorio de forma ambulatoria, y le ingreso el mismo día por la mañana. Y además, al tercer día le doy de alta y le llevo al hotel que hay allí enfrente, que me cuesta menos que la cama del hospital, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Que cuando el sistema se revisó, el sistema americano, el sistema de Medicare, se dio cuenta que este proceso ya no necesitaba 10 días, ya valía 8.
Entonces, no le voy a bajar la proporción, pero ahora ya no le pago 1.800, le voy a pagar 1.700. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hasta entonces había sido una escalada de costes, se contuvo, ¿no? Porque los hospitales se implicaron en hacer las cosas mejor, para inicialmente tener más beneficio, y eso fue en beneficio de todos, porque Medicare, claro, tampoco podía, digamos, romper esta dinámica que le interesaba. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues no hacía una regla de 3, decía, como ahora usted gasta 2 días menos, pues divido esto entre 10 y le quito 2, ¿no? No, le voy a quitar 1. Le dejo que usted se beneficie también de haber implementado mejoras en ese proceso, ¿de acuerdo? Bueno, los GRDs tienen además la ventaja de que permiten lo que se llama evaluar el desempeño de los profesionales. Nosotros le hicimos al Instituto Mexicano del Seguro Social un estudio en varios hospitales de Monterrey, y era muy curioso y muy peligroso también, porque, claro, se ve además qué médicos trabajan bien y qué médicos trabajan mal, y se puede ver qué hospitales hacen las cosas bien y qué hospitales hacen las cosas mal. Ustedes ahora, si tienen un buen seguro privado y quieren ir a Estados Unidos a operarse del corazón, pueden acceder a una base de datos donde le dicen si le van a hacer, imagínense, por ejemplo, una sustitución de una válvula aórtica por una prótesis. Ustedes pueden saber cuál es el hospital americano que tiene menos complicaciones y menos mortalidad. Claro. Y dicen, como yo tengo mucho dinero y me digo a lo que me cobren, me voy a Atlanta, al hospital X, y además a que me opere el doctor tal, que he visto que es el que tiene menos mortalidad. Y al revés, en función del índice de desempeño, por ejemplo, nosotros podemos identificar en un servicio de cirugía de 15 cirujanos que operan cáncer de estómago, podemos identificar quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Nosotros, por ejemplo, ese estudio se lo hicimos porque nos lo pidió un hospital mexicano con sus GRDs, y identificamos a un cirujano que tenía unas complicaciones y una mortalidad elevadísima, y el jefe del servicio pues me decía, ¿y qué hacemos? Y mi compañero, el doctor Guillén, y yo, que éramos los que le dije, pues yo nada más de lo que crea oportuno, pero yo le diría que se reuniera usted con su cirujano y le diga, tiene usted prohibido operar ningún cáncer de estómago más hasta que vea usted cómo operan todos sus compañeros y aprenda a hacerlo como lo hacen ellos. Por tanto, a partir de mañana usted no vuelve a operar ningún paciente y se pone usted al lado de estos otros compañeros suyos a ver cómo lo hacen, y mira a ver qué es lo que hacen ellos que no hace usted, para que cuando usted aprenda a hacerlo pueda volver a operar cánceres. Claro, esa es la información. Claro. Ese es el. Entonces, los GRDs permiten identificar los índices de desempeño y permiten identificar los procesos en los que es posible mejorar. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo un estándar, por ejemplo, en España, el proceso 187, se sabe cuál es el promedio del desempeño de ese proceso en todos los hospitales españoles. Pero también se sabe qué hospitales lo resuelven peor y qué hospitales lo resuelven mejor. Entonces, también permite decirle a determinados hospitales, oiga, hay algunos procesos en los que usted, mire, le vamos a quitar la acreditación para hacer trasplantes renales, porque hace usted tan pocos al año que no lo hace bien. Y además es que nos está costando vidas de pacientes y dinero. Por tanto, y esto ha pasado, por ejemplo, recientemente con un hospital de Valladolid, de mi comunidad autónoma en España, donde le han quitado la cirugía cardíaca, porque, perdón, el trasplante cardíaco, porque hacían 3 o 4 al año, no tenían suficiente experiencia y tenían complicaciones. Entonces, como hay suficientes servicios de cirugía, pues les han quitado la acreditación y ya hacen cirugía cardíaca, pero no trasplante cardíaco. O sea que el sistema de los GRDs se utiliza en toda Europa, en este momento, y en España en todos los hospitales está implantado. Eso significa que todos los hospitales tienen que tener un departamento administrativo para codificar las altas. Es decir, que en España se creó por ley una cosa que se llama el CMBD, que es el conjunto mínimo básico de datos, que incluye 14 datos de cada paciente al alta y que van codificados y que se introducen al alta. Por tanto, cuando el paciente es dado de alta, ese CMBD pasa a este servicio que codifica. Y entre esos 14 datos está, como les decía, la edad,
la fecha de ingreso, la fecha de alta, el diagnóstico principal, los diagnósticos secundarios y los procedimientos a los que ha sido sometido el paciente. Si ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico o no, y si además, bueno, como ustedes pueden imaginar, no es lo mismo una prótesis de cadera en una persona que no tiene ninguna patología que en una persona que tiene una bronquitis crónica y además tiene una cardiopatía isquémica que requiere, pues, y que tiene más complicaciones y que tiene más tiempo de estancia en la UCI, en el posoperatorio, que puede requerir tal. Entonces, eso el sistema lo resuelve, pues, codificando todo eso. Entonces, todos esos códigos se meten y un sistema informático, pues, digamos, agrupa, ¿no? Esto también sirve para la investigación, ¿eh? Es decir, también usted puede decir, a ver, ¿cuántos partos tienen lugar en la provincia en el primer trimestre, ¿no? Por ejemplo, nada más mete usted en el ordenador el código de parto normal, y le sale todos los que hay, y usted dice, y a ver a qué edad media dan a luz las mujeres españolas. Entonces te coges y ves cuál es la edad media de todas esas mujeres que dieron a luz un parto normal, eso a tiro de teclas simplemente. Es decir, que es un sistema que sirve para la gestión y que sirve también para la investigación y que sirve también para la calidad, porque como ustedes han visto, permite identificar también puntos donde hay problemas y por tanto permite aportar soluciones o en fin, implementar medidas de mejora. Yo tengo, ahora que usted hablaba del informe que le entregan al paciente cuando le dan de alta. Ajá. Yo manejo en mi hospital un tema que se llama la confidencialidad de la información. Ajá. ¿Cómo garantizan en ese modelo la confidencialidad de una información que es clínica y que es propia del paciente para que no haya, pues, este tipo, porque a nosotros divulgar información de un paciente nos puede llevar a un proceso penal? No, y ahí también. Ahí hay una ley de protección de datos rigurosísima, rigurosísima, hasta tal punto que nosotros los médicos, si viene un familiar del paciente a pedirnos un informe, a pedirnos un dato, no se lo damos, salvo que traiga una autorización del paciente o venga el paciente. Esto es muy importante. No, la confidencialidad se guarda porque usted le da el informe al paciente. No, pero como estaba hablando de los medios electrónicos o de la tecnología, eso fue donde me causó la curiosidad, porque es que ahí podría... Hoy en día es muy fácil que una persona esté accediendo a su propia información sin yo haberle dado autorización. Correcto. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, eso, probablemente hay que manejarlo efectivamente con restricción, es decir, que no se puede utilizar todo tipo de información por esos medios, ¿no? Es decir, la información escrita del informe de alta se da por escrito sistemáticamente en todos los hospitales y se le da en un sobre cerrado al paciente al alta. Se le dan dos copias, una para él y otra para su médico de familia, porque el sistema sanitario español prevé que el médico de familia es el gestor de la salud de sus pacientes, por tanto acompaña al paciente desde que nace hasta que se muere y por tanto tiene que estar enterado y tiene que hacer el seguimiento del episodio en el que ingresó para prótesis de cadera, del episodio en el que ingresó por una neumonía, y eso todo se integra dentro de una historia clínica informatizada. En España la historia clínica de los pacientes está informatizada. El informe de alta se le da por escrito, y además se le da una copia para su médico de cabecera. Ahora mismo se está implementando un sistema que conecta el sistema informático de los hospitales con el sistema informático de atención primaria, de tal manera que los médicos de atención primaria pueden en todo momento ver lo que se le está haciendo a su paciente durante el ingreso y cuáles son los resultados de las pruebas cuando se le ha hecho al alta. Y al revés, cuando un paciente llega a urgencias del hospital, el médico de urgencias puede acceder a la historia y conocer cuáles son sus antecedentes, qué medicamentos está tomando, qué diagnósticos previos tiene, y eso está todo informatizado con una serie lógicamente, de restricciones, porque para entrar en las historias clínicas nada más puede entrar el personal médico, solo el personal médico, con una clave exclusiva del profesional que deja huella. Es decir, si yo entro en la historia clínica, pongamos por caso, ¿no?, del rey, quiero entrar, porque imaginemos que ha tenido un tropiezo y ha llegado al Hospital de León y le han atendido allí, ¿no? Y yo entro en la historia clínica del rey, puedo entrar, porque yo tengo acceso como médico con una clave a todas las historias clínicas. Pero se sabe quién ha entrado a ver la historia clínica. Y yo no tengo derecho a ver información de un paciente salvo para dos situaciones. Una, la asistencia al paciente, o dos,
por motivos de investigación. Entonces, cuando yo entro en la historia del paciente, me pregunta, ¿usted entra en esta historia para atender al paciente o para hacer una investigación? Entonces, si yo pongo para hacer una investigación, automáticamente me dice, ¿le ha pedido usted el consentimiento informado al paciente? ¿Sabes? Y entonces, imagínense que yo estoy haciendo un estudio, que les he dicho, que yo quiero saber, pues eso, cuántas mujeres dan a luz entre 30 y 40 años, pongamos por caso. Entonces, debería de pedir permiso, en primer lugar, y si entro en la historia clínica, me va a pedir eso, si le he pedido el consentimiento al paciente o si es para motivos asistenciales, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, los médicos podemos acceder a esa información, pero ese acceso queda constancia de él, y si usted ha entrado por algún motivo que no sea digamos, oficial, pues tiene usted una responsabilidad que le pueden demandar. Claro, sí, sí. Ustedes tienen una gran fortaleza que es el marco normativo, el marco legal. Ajá. ¿Cómo es el flujo para emitir una norma, para meterlos en la norma? Porque es que sin norma pues todo queda como voluntario y pues no sé, así es lo que nos pasa a nosotros. Claro. No, allí hay un sistema normativo muy riguroso y muy desarrollado, ¿no? Es decir, está la Ley General de Sanidad, que es el marco general de todo, ¿no? Que es lo que define el sistema sanitario. Esa ley general, que es una ley que emana de la Constitución, se desarrolla por otras leyes que regulan aspectos concretos, ¿no? Y esas leyes se desarrollan por decretos que son de obligado cumplimiento, y luego ya a nivel normativo más bajo, lo que son los detalles, se hacen a través de lo que se llaman las circulares internas, que son normas administrativas, por ejemplo, que emite el director de un hospital para, pues yo qué sé, para cualquier cosa de estas que hemos comentado, ¿de acuerdo? Pero sí, claro, hay un marco normativo, y por ejemplo, el tema de la ley de protección de datos es súper exigente, porque, como decía usted muy bien, ha habido casos de demandas judiciales y de condenas, condenas por mal uso de los datos, ¿no? Ahora mismo en España y en Europa hay un proyecto que es de la historia clínica electrónica, donde se pretende que la historia clínica de los pacientes esté no sé dónde, si estará en la red o no sé dónde, y para acceso el paciente va a llevar un código específico que prestaría al profesional que le atiende. Por tanto, si un inglés viene a mi hospital y quiere ser atendido, me da él y por tanto me autoriza a acceder a su historia, y yo puedo acceder a su historia clínica y conocer pues todos sus antecedentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es un modelo que se está ahora implantando ya, que está bastante desarrollado, el modelo de historia clínica informatizada, pero no ya en un soporte, digamos, físico, sino en la red, o donde sea, ¿no? Y me imagino que desde el punto de vista de parametrización es una única. O sea, es igual para cualquier paciente en cualquier hospital. Claro, bueno, ya saben que el modelo de historia clínica es un modelo estándar, es decir, una historia clínica debe de contener los datos de filiación del paciente, nombre, apellidos, tal, debe tener los antecedentes personales, enfermedades que tiene a lo largo de su vida, debe tener sus antecedentes familiares, de que viven, si viven o de que han muerto sus padres, tal, debe tener pues todas las pruebas que se le han hecho, los diagnósticos, los tratamientos, es decir, eso más o menos está estandarizado, por lo menos en las historias clínicas en Europa. Yo veo historias de franceses, porque yo vivo en Lyon, donde pasan muchos peregrinos a Santiago de Compostela, y estos peregrinos tienen percances y van al hospital y les atendemos, y yo veo historias clínicas que ellos llevan a veces, ¿no? Y están en francés, naturalmente, pero son digamos, parámetros iguales. Que aquí no hemos podido. No, es que la estandarización a nivel... Nosotros, por ejemplo, manejamos muchos de nuestros puntos de atención que es similar a los puestos de salud que ustedes tienen, porque digamos que la idea nacional también es unidad, atención primaria en salud, un poco precaria, porque la verdad no ha sido muy fácil poderla establecer en los niveles de atención público. Las historias todavía muchas son historias físicas, manuales, en aquellos hospitales donde hay múltiples de puestos de salud que prestan el servicio, el usuario tiene selección de ir a cualquiera de ellos, pero entonces el traslado de la historia, los datos se quedan, o el paciente va a urgencias, no tiene el médico de urgencias
la posibilidad de revisar esos datos. Bueno, a ver, O yo sea, hay cosas que en son- esos casos, claro, porque nosotros en España hemos vivido así mucho tiempo, Sí, ¿eh? claro. Entonces lo que había que hacer era rehacer la historia, claro. Es decir, ahora no hace falta, ahora el paciente llega a urgencias y el médico no necesita preguntarle al paciente qué tratamiento toma, lo ve, ¿no? Pero hasta no hace mucho tiempo, cuando llegaba el paciente a urgencias, el médico no conocía nada, entonces le preguntaba qué enfermedades ha tenido usted, qué tratamientos toma, le hacía la historia clínica, digamos, nueva desde cero, pongamos. Lo que agravante del sistema de nosotros es que el médico de alguna manera perdió el tiempo de darle la comunicación, atención realmente al paciente. Nosotros tenemos estandarizado 20 minutos para la atención. ¿Cuánto? 20 minutos, en el cual el médico escribe 10 o 12 minutos porque tiene que rellenar. Entonces, esa atención de alguna manera se pierde en ese sentido. Muchos de nuestros pacientes van es porque el médico de alguna manera los escucha. Bueno, nosotros ahora les comentaré, nosotros ahora prácticamente no manejamos papel, lo hacemos todo informáticamente. Es decir, yo a mis pacientes le pido la orden de pruebas de laboratorio en el ordenador y los resultados me los vuelca directamente en el laboratorio en la historia clínica del paciente. O sea que yo a un paciente le pido a las 9 de la mañana un hemograma, por ejemplo, se lo hacen a las 10 y a las 10:30 yo lo tengo en la historia clínica del paciente copiado. Entonces, claro, eso es de un avance muy grande, pues porque antes era lo que hemos comentado antes en el ejemplo de la economía. Ahora que salía el resultado, que le diera el papel, que me lo trajera. Entonces, claro, eso ahora nosotros ahora utilizamos muy poquito papel. Incluso la prescripción farmacéutica, que lo hacíamos las órdenes de tratamiento en un papel, ahora utilizamos una tarjeta electrónica. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene que tomar metformina y está dentro de 3 meses, no le tengo que volver a ver, le activo un tratamiento de metformina cada 8 horas para 3 meses. Y él automáticamente va a la farmacia y en la farmacia le dan la metformina durante 3 meses. ¿Cuántos pacientes son asignados a cada médico de familia? Una media de 1.500 personas en total por cada médico de familia. ¿Cuántos? 1.500. ¿En qué tiempo? Para hacer APS. No, un médico tiene, los médicos trabajan en dedicación exclusiva de Pero 8 no a hay, 3. pero no hay un estándar de Bueno, vamos a atención ver, por paciente. sí, le voy a comentar. Nosotros tenemos un tiempo de atención, porque distinguimos el tiempo de atención en 2 partes. Lo que se llama la atención a la demanda, de un paciente nuevo que llega, motu propio, que ese es un paciente que se le da por 7 minutos, 8 minutos. Pues un paciente que llega porque le duele la garganta o porque se ha torcido un tobillo al bajar un ¿no? Y luego tenemos un tiempo de consulta programada, que esa la programamos nosotros. Por ejemplo, una revisión anual de un paciente diabético, que hay que mirarle los pulsos periféricos, hay que explorar la sensibilidad, hay que mirar el fondo de ojo, hay que hacer un tobillo brazo, hay que hacerle tal, pues eso le damos 40 minutos, por ejemplo. El protocolo de acuerdo a la patología. Claro, depende de la patología. Entonces, las consultas programadas las programa el profesional a su criterio en función del tiempo que prevé que va a necesitar para atender a ese paciente. Entonces nosotros, de las 7 horas de trabajo, más o menos 3 las dedicamos a atención a la demanda y las otras 4, que no es en realidad así porque también tenemos tiempo para la docencia y para la investigación. Otras 2 aproximadamente hacemos consulta programada y luego pues tenemos otras 2 que dedicamos pues a sesiones clínicas, a reuniones de trabajo, a publicación, a ese tipo de cosas. Ese de los 1.500 se lo entregan al grupo de APS para que los mantenga sanos y que haga el seguimiento. Claro, o sea, cada persona en España tiene un médico de familia asignado, al que tiene que ir siempre que se ponga enfermo, salvo que sea una urgencia. Y ese médico es el responsable de su salud durante toda su vida. Por tanto, es el encargado de hacerle los controles, de hacerle el seguimiento. Por ejemplo, a mí me viene una mujer que tiene 45 años y viene pues porque es la primera vez que viene a la consulta. Entonces, pero viene porque le duele la garganta, ¿no? Entonces, como es la primera vez que viene, porque le duele la garganta, le digo, María, tienes que venir un día porque te tengo que... no te has hecho una mamografía, hay que hacértela. ¿Te has hecho alguna citología vaginal? Pues no, pues sí, pues tal, por cual. Tienes que hacerte una citología vaginal. Además, hay que hacerte un cribado de cáncer de cuello, por hacer una citología. Tengo que hacerte un despistaje de diabetes y de hipertensión arterial. Y además te tengo que pesar y tallar y completar tu historia clínica. Por tanto, dime qué día te viene bien para que yo te dedique media hora, ¿no?
Entonces ella me dice, pues tal día, ¿no? Y entonces yo pues me pongo de acuerdo con ella y ese día viene y ese día pues le doy la boleta, como llaman ustedes, el volante, para que se haga la citología vaginal, para que se haga una glucemia basal, para que le tome la enfermera la presión arterial, le pese y la talle, y aprovecho pues para ver si tiene, digamos, todos los controles de salud correctos. Entonces, el médico de familia esa paciente no puede ir a ningún otro médico más que a su médico de familia, salvo que sea una urgencia. Si no está contenta, se puede cambiar. Hay libertad de elección, pero una vez que eliges a uno, ese es tu médico y tienes que ir a él siempre. Y él es el responsable de tu salud y es el responsable de que tengas todos los controles hechos y de que seas atendida correctamente cuando lo necesites. Y él te hace el seguimiento. Si te ingresan en el hospital, tienes que ir al hospital, él se ocupa de ver qué te hayan visto, qué te hayan hecho, etcétera, etcétera. Incluso pues de hablar con el especialista del hospital, hace la gestión. Si hay que hacer, digamos, hacer alguna cosa, ¿vale? Es el gestor de la salud y generalmente se agrupan familias enteras, se asignan familias enteras a cada médico. Porque, lógicamente, pues el grupo familiar comparte muchas cosas, comparte la educación, la cultura, la alimentación, el nivel económico, la casa, la determinación hábitos, social. Y, por tanto, los médicos de familia españoles pues conocen mucho a sus pacientes y, además, como van a veces a verles a su domicilio, porque cuando están enfermos no se pueden desplazar, los médicos van a verles a casa, entonces saben si la casa es grande o pequeña, si viven 4 o 3, si vive la abuela con ellos, si el niño es un adolescente conflictivo y por eso la mamá está más nerviosa y está más preocupada, si el padre pues anda... Eso condiciona la enfermedad, claro. Es que... Recuerden la data, un médico de nosotros en teoría debería haber 5.760 pacientes. Dios mío de mi vida. Pues eso no es posible. Sí, claro, ¿Y qué horario de trabajo tienen cada día? 8 horas. 8 horas. Pero es porque pero es que es un médico que se enfoca en lo curativo. En lo curativo totalmente, o sea, no es médico de familia, sino es un médico en lo curativo. Allí yo le diría que, ¿no? Que los médicos de familia españoles hacen 80% curación y 20% prevención de las cosas. Pero es verdad que prima, aunque el modelo, digamos, está diseñado para hacer más prevención que curación, en la práctica real la formación de los médicos es muy clínica y está muy volcada en la curación y la asistencia a la enfermedad y se implican menos, para eso las enfermeras, digamos, tienen más esa orientación, más la orientación de la prevención, de hacer educación sanitaria, de reunirse con los hipertensos, con los diabéticos, de educar en alimentación y salud, los programas de salud. Entonces, esos lo soportan más las enfermeras. Dentro de sus citas de curación, ustedes involucran al paciente la medicina preventiva, le dicen, mire, yo tengo que revisar el CER, Claro. Y le dan al paciente esa posibilidad de ingresar, en ese momento, en esos 7 minutos de garganta, pero lo tratan hacia todo el otro proceso. Sí, claro. No, los médicos de familia tienen mucho prestigio y tienen mucho ascendiente sobre sus pacientes. Es decir, los pacientes se vinculan mucho con los médicos de familia, llegan a tener una relación más allá de la profesional, porque tienen mucho trato, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues son muy, digamos, dóciles a las indicaciones de los médicos, ¿no? En España las citologías vaginales se hacen al 90% de las mujeres, hay muy pocas que se escapen. Y las mamografías prácticamente al 100%, porque la gente tiene mucha conciencia del riesgo de cáncer de mama, entonces se hace mucho eso. Yo diría que incluso hay un exceso, porque por ejemplo, una cosa que les pasa a los médicos de familia es que mucha gente llega y que le dice, doctor, mire, que yo vengo a que me haga una analítica, pero hágame de todo, que quiero saber si tengo algo, ¿no? Y le tienes que decir, no, mira, María, no es así la manera de proceder. Es decir, no se te puede pedir de todo así porque sí, porque no tiene sentido. Vamos a hacer una historia clínica, vamos a analizar qué es lo que corresponde hacerte y vamos a ver lo que tienes que hacer. ¿Tú cuántos años tienes? 40 años. Bueno, pues hay que tomarte la presión arterial. Hay que ver si hay que hacerte un despistaje de diabetes y de hiperlipemia, porque son enfermedades que son silenciosas durante mucho tiempo y tal. Hay que hacerte una citología vaginal y una mamografía. Y hay que tomarte la presión arterial y a partir de ahí no hay que hacerte más cosas. Es decir, a partir de ahí lo que tienes que hacer es revisar tu estilo de vida, ver si comes bien, si haces ejercicio, si fumas o bebes, a ver cómo vives la vida y a partir de ahí, si quieres, yo te hago recomendaciones para que mejores tu estilo de vida y para que garantices tu salud y preveas o hagas prevención de patologías en el futuro, ¿no?
Entonces, por eso digo que, como es gratis, pero tengan en cuenta que aquí la sanidad es absolutamente gratis. O sea, el paciente nada más tiene que coger y levantar el teléfono, llamar al centro de salud a cualquier hora del día y de la noche, porque hay un sistema automático de reconocimiento de voz que cuando llamas el teléfono le contesta servicio de citas del centro de salud de tal. ¿Para qué médico quiere usted pedir cita? Dice, para el doctor tal. Diga su nombre y sus apellidos, bonita de tal y tal y de tal. ¿Qué es lo que desea? Una consulta. ¿Le viene bien el lunes a las 9? Si dice no, diga qué otra hora le viene bien. Tiene que ser los martes o los jueves por la tarde. Entonces, el sistema le da la cita automáticamente. ¿Cuál es el tiempo de oportunidad que tiene? Le cuento, aquí en Colombia conseguir esa cita con un médico por el tema que comentaba la doctora Patricia, pues es complejo porque los médicos tienen las agendas, entonces uno difícilmente logra en el mismo año verse con el médico. Aquí el médico de familia se le ve en el día. En el día o al día siguiente. Si usted pide cita por la tarde, su médico le ve mañana. Si pide cita para un especialista, si el médico le manda a un especialista, depende de la prioridad que ponga el médico de familia. Si pone prioridad preferente, una semana. Si pone prioridad normal, pues pueden ser 2 o 3 meses. Pero el médico de familia le ve en el día o el día siguiente. Pues como todo, ¿no? A veces se está poniendo mejor el asunto. Con razón nos creen tercermundistas. Son 2 horas completicas, doctor, de verdad. Bueno, No, muchas gracias. Ojalá si alguna vez van por España o por León, les piden a la profesora Pilar mis datos y estoy a disposición de ustedes. Gracias, doctor. Ahora, de pronto, gracias a la tecnología, podemos tenerlo aquí en teleconferencia con un tema especial. Sí, cuando quieran, por lo mucho. Mirando los cambios y los horarios, pero de verdad muy agradable, muchísimas gracias. Pienso yo y lo manifiesto aquí, que más allá pues de ser un excelente profesional con su experiencia y trayectoria, es un excelente ser humano. Lo digo porque lo he visto en estos días, que siempre muy abierto, muy sencillo, muy querido, y de verdad que sí. Bueno, ya han visto que Pilar es buena amiga y me quiere exagera no, muchísimo. para nada. Entonces los invito ahora a tomar un cafecito.